Capítulo 141. La espera de Botobai. El shock de Ubuyashiki Kagaya. ¿Has vuelto, Hiyou? Ubuyashiki Kagaya hizo una señal a su esposa, Amane, para que le sirviera una taza de té al joven. Hiyou Tomioka lo aceptó respetuosamente y dio un sorbo, disipando un poco el cansancio acumulado tras días de viaje. Asintió levemente a Gyomeji Mejima, que estaba a un lado. Este último jugaba con sus cuentas de oración, aún con esa expresión compasiva surcada por lágrimas. Sin embargo, su físico era tan corpulento como el de un oso, y sentado con las piernas cruzadas, era una cabeza más alto que Hiyou Tomioka. Era imposible ignorarle. ¿Has conocido a ese niño? Ubuyashiki Kagaya levantó la mano en un gesto, indicando que Hiyou Tomioka no necesitaba inclinarse. Después de todo, esto no era una reunión de los Ashira. No había necesidad de ser tan formal. Sí, respondió Hiyou Tomioka con sinceridad. ¿Qué tal fue? Hubo cierta discrepancia. La gran mano de Gyomeji Mejima, jugando con los dedos, se detuvo un momento. Ubuyashiki Kagaya sonrió inesperadamente. ¿Significa esto que el señor Urokodaki exageró un poco? Hiyou tenía una personalidad fría, pero nunca mentía, y era incapaz de mentir. Como dijo que había una discrepancia, significaba que el niño llamado Eiichiro era algo indigno de su reputación. No, es que el maestro era demasiado conservador. Ubuyashiki Kagaya se quedó atónito por un momento. Le hizo una señal a Amane para que le trajera un cojín a Hiyou Tomioka. Habla claro. Detrás de él, Inaki y Nichika miraron curiosos, e incluso Gyomeji Mejima levantó las orejas en silencio. He perdido. Las palabras de Hiyou Tomioka fueron concisas, pero cayeron como una bomba, rompiendo la calma. La sala quedó en silencio al instante. El joven agradeció a Amane, se arrodilló en el cojín y dijo con la máxima seriedad. Eiichiro ya posee el estandarte de una Ashira. Lo di todo y no pude derrotarlo. La hoja de Roy, que llevaba esa intención ilusoria, seguía vívida en su mente. Hiyou Tomioka describió cuidadosamente lo que había visto y escuchado en su viaje, contándolo con detalle. Ubuyashiki Kagaya escuchaba en silencio, sus pálidos ojos brillando de vez en cuando. A su lado, Inaki y Nichika escuchaban con la boca entreabierta, como si escucharan una historia. Aprendió un estilo de respiración en un día, creó su propio movimiento en menos de medio día, manifestó una Sauchi que parecía fusión hombre-espada, una persona increíble. Los dos pequeños parecían haber visto esas cosas solo en cuentos, e incluso ni siquiera las figuras legendarias descritas en los cuentos eran tan escandalosas como el tipo llamado Kamado Eiichiro que describía Hiyou Tomioka. Amitabha. ¿Verdaderamente un señor que somete demonios descendió del cielo, o una deidad viviente entre los hombres? Gyomeji Mejima dejó de recitar escrituras, juntó las palmas de las manos e invocó el nombre del Buda. Ubuyashiki Kagaya le miró. ¿Te pican las manos, Gyomei? Gyomeji Mejima ni lo admitió ni lo negó, diciendo sinceramente. Me alegro por ti, maestro, feliz por el cuerpo de cazadores de demonios, y debería estar feliz por toda la gente bajo el cielo. Amitabha, la lección del maestro es correcta. Oh, tú, Ubuyashiki Kagaya sonrió, sin mostrarlo, y miró cálidamente a Hiyou Tomioka. Hiyou, lo has hecho muy bien. El señor Urokodaki enseñó a dos buenos discípulos. Dos Ashira bajo su tutela. Esto era algo que ningún otro Ashira retirado había conseguido hacer. No hice mucho, resonó la voz fría de Hiyou Tomioka mientras miraba seriamente a Ubuyashiki Kagaya. Maestro, por favor concédeme permiso para desenvainar mi espada. El joven hizo una pausa y luego dijo profundamente. Te pido, maestro, que mires la espada carmesí. ¿Espada carmesí? Sí, la espada carmesí. Todas las miradas se centraron en Hiyou Tomioka. Tras recibir permiso, el joven desenvainó su espada. Apretó la empuñadura con ambas manos, y la hoja vibró, poniéndose roja al instante. Era como un sol carmesí disipando toda oscuridad, haciendo que las cuatro grandes palabras destructor de demonios grabadas en él parecieran excepcionalmente feroces. Es la espada carmesí que aparece en las leyendas. El dominio de Gyomeji Mejima sobre los estilos de respiración fue extremadamente profundo. Aunque ciego, confiando únicamente en su sentido del olfato, podía detectar la intención asesina y el calor abrasador que emanaba de la espada Nichirin. En la obra original, Urokodaki Sakonji le dijo una vez a Tanjiro que cuando un estilo de respiración se entrena a un nivel alto, incluso se puede juzgar cuántas personas ha comido un demonio solo por captar su olor. Como el actual Ashira más fuerte, no era sorprendente que Gyomeji Mejima poseyera tal sentido del olfato. Hiyou. Ubuyashiki Kagaya miró la espada carmesí, adivinando algo débilmente. Tras un largo momento, dijo.
¿Esto es lo que te enseñó ese niño, Kamado Eiichiro? Claramente no lo sabía antes de irse, pero lo supo después de regresar. Ubuyashiki Kagaya era un hombre inteligente. De lo contrario, no habría podido ganarse a todos los Ashira con su estrategia y magnanimidad, ni luchar contra Musan durante tanto tiempo. Sí. Clan Hiyu Tomioka envainó su espada, se enfrentó a Ubuyashiki Kagaya y se inclinó profundamente. Eiichiro desea intercambiar el método de la espada carmesí por un archivo de inteligencia sobre todos los demonios. Le ruego, maestro, que acepte. Hiyu, Ubuyashiki Kagaya dijo suavemente. ¿Ese niño, Eiichiro, planea participar en la selección final? Sí. Bien. Ubuyashiki Kagaya se agachó y ayudó al joven a levantarse. Cuando llegue el momento, se lo entregaré personalmente. Mientras hablaba, sonrió y le preguntó a Gyomei Jimejima. Gyomei, ¿te irás? Gyomei Jimejima invocó el nombre del Buda. Amitabha, por supuesto. Dijo con justicia. Debo proteger al maestro, y por cierto, mira al chico. ¿Solo por cierto? Sí, los monjes no mienten. Si digo incidental, es incidental. Amitabha, el sonido de los cánticos se reanudó. Se desconocía si el pilar de piedra recitaba el Sutra del Diamante o el Sutra del Arrepentimiento. Calendario a tiempo completo, 25 de enero, por la mañana. Despidiéndose de su maestro y hermano mayor, dejó la montaña Sagiri y se dirigió directamente a la montaña Fujikasane. Roy dejó el mundo de los cazadores de demonios y regresó al mundo de los cazadores. Hizo una prueba extrema sobre el tiempo, resultó que un día en el mundo de los cazadores equivalía a 2 días rotativos en el mundo de los cazadores de demonios. En otras palabras, a partir de ahora, un día de Roy no solo tenía 48 horas, sino que también podría tener 72. En el futuro, a medida que su cantidad de aura aumentara y su comprensión de las habilidades de Nen se profundizara, incluso podría expandirse a 96, 120, o incluso 240 horas. Esto amplió enormemente el tiempo disponible para entrenar. Notificación. Respiración del sol funcionó en concentración total durante un día, constitución +1. Un nuevo día, un nuevo comienzo. Sin que Xiaojin le picotease, el panel hizo que Roy se levantara. El joven se levantó rodando de la cama y escuchó la gran campana, situada en el centro de la ciudad de Saban, dar la hora. Habitualmente miraba la maldición en el dorso de su mano y se quedó momentáneamente atónito. El tiempo que se suponía debía contar segundo a segundo parecía haberse perdido un segundo, desde las 7 de anoche hasta las 5 de esta mañana, habían pasado 10 horas. Las cifras deberían haberse quedado en 9 años, 9 meses, 8 días, 23 horas, 9 minutos, 9 segundos. Pero el resultado fue 9 minutos, 10 segundos, claramente no cuadraba. ¿Podría ser porque mi constitución ha mejorado un poco respecto a ayer? De repente, Roy pensó en un dicho, cuando seas lo bastante fuerte, incluso los dioses te abrirán paso. Miró la marca con burla, se levantó, salió a correr por la mañana, comió y, llevando a Goto y Kurajin, volvió al lugar a las 3 de la tarde, justo a tiempo para la cita. Clan. Las puertas del ascensor se abrieron y el joven apareció ante Botobai a paso pausado. Shenlong, que descansaba con los ojos cerrados, oyó los pasos y los abrió. Le miró fijamente y dijo, ¿has venido? Sí, he venido. No deberías haber venido. Pero yo ya estoy aquí. Capítulo 142. Roy vs Botobai X. El arte del engaño del simio con cara de hombre. No me contendré. La voz de Botobai retumbó mientras 2 largos chorros de aire salían de sus fosas nasales. Roy apoyó la mano en su bastón y respondió con calma. No podría pedir más. Muy bien. Shenlong no perdió más tiempo y se giró para adentrarse en las profundidades del túnel. Sígueme, dijo directamente. Joven amo, Goto y Kurajin miraron. Gao. Roy acarició la cabeza del cuervo dorado e instruyó a los dos. Esperadme aquí. Se giró, espada en mano, y lo siguió. Las figuras grandes y pequeñas entraron en el túnel, una tras otra, y desaparecieron de la vista. Ojos electrónicos incrustados en las paredes del túnel estaban por todas partes, capturando fijamente sus figuras y distribuyendo la señal por la sala de monitorización. Uno de los empleados, con gorra de béisbol y aspecto algo raro, sacó el móvil mientras sus compañeros no miraban y envió en secreto un mensaje. Está empezando. La capital del Imperio Kakin, Espanto. En una lujosa mansión en el extremo sur de Tulip Street que lindaba con el Salón de los Reyes, el centro de poder controlado por la familia Ailey donde se alojaba Beyond.
Uno viejo y otro joven, uno de pie y otro sentado, estaban ocupados con sus propias tareas, sin que ninguno prestara atención al otro. En ese momento, Beyond sostenía unos prismáticos, vigilando el progreso de la construcción del Blackwall a través de la enorme ventana de suelo a techo. Rompió el silencio, preguntando al joven rubio detrás de él. Han pasado unos días. ¿Has descubierto dónde perdiste? Paristón estaba sentado en el sofá con las piernas cruzadas, hojeando con naturalidad un libro titulado Registros de la especie de dragones, escrito por un cazador de dragones. Sin levantar la vista, respondió. ¿Qué otra cosa podría ser? Solo falta fuerza y falta información. No poder ganar significaba falta de fuerza. No saber nada de él significaba falta de información. Paristón lo había revisado detenidamente. Podría haber evitado el conflicto con Roy Soldick. Incluso tomó la iniciativa de ceder el paso en el aeropuerto, pero inesperadamente, por culpa de ese hombre extraño, se vio obligado a entrar en la tormenta del conflicto con él. En otras palabras, fue un accidente total. Un accidente que le costó 2 guardias y un peón, solo para demostrar que el oponente era extremadamente divertido de jugar. Paristón pensó en esa cara indiferente y empezó a sentir de nuevo un picor en el corazón, incapaz de controlar su emoción. Justo entonces, Beyond le miró y dijo, «Todavía te falta una cosa». El joven cerró el libro, lo lanzó sobre el escritorio, entrelazó las manos detrás de la cabeza y alzó una ceja, esperando que continuara. Un suave zumbido salió del bolsillo de Beyond. Esta bestia miserable, como lo llamó alguien más fuerte de la humanidad, este aventurero loco que había establecido un contrato y voto a costa de su vida para confinar a esa persona en la isla del lago, sacó su teléfono, lo miró brevemente y ordenó a alguien que encendiera la enorme televisión colgada en la pared este. La pantalla se iluminó, reflejando claramente las figuras de Roy y Botobay corriendo en el túnel. Beyond estudió al joven de cabello negro en la pantalla con las manos detrás de la espalda y dijo, «A ti también te falta preparación. La gente muere cuando muere, por muy fuerte que sea la existencia, con suficiente preparación, pueden ser asesinados de un solo golpe». ¿Y el presidente Netero? Paristón claramente sabía mucho sobre los asuntos de Beyond. Igual. El hombre reprimió la voz y rió en voz baja. Roy Soldick es un buen rival. Observa con atención, recopila información sobre él. Espero con ganas el día en que lo mates por venganza. Soldick, si matan al hijo de su familia, seguro que se volverán locos. Beyond miró de reojo a Paristón. En ese momento, el chico será casado sin salida. Su única opción será atarse firmemente a mi carro y huir al continente oscuro. Jeje, lo haré. Paristón entrecerró los ojos mirando a Roy en el monitor, su cuerpo temblando. La venganza no era importante para él. Lo importante era destruir las cosas que su oponente apreciaba, una a una, verle volverse loco de rabia pero aún odiándole, y luego sonreír mientras bailaba un vals, y una pareja. Voy a pedir prestada a su querida mujer un rato. Tap, toque, el sonido de 2 pares de pasos emergió de la pantalla, resonando claramente en la lujosa habitación. En el túnel subterráneo, Roy usó gran maestro paso oscuro, siguiendo tranquilamente a Botobay. Si Botobay era rápido, era rápido. Si Botobay era lento, era lento. Finalmente, un rayo de luz se hizo visible a través de la salida del túnel delante. Inesperadamente, Botobay lanzó una bomba de humo al suelo, y desapareció al instante, dejando solo una frase en su oído. Esta prueba mía no es tan complicada. Se llama el ejercicio militar Milsi, búscame antes de que se ponga el sol esta tarde, y pasarás. Humo blanco llenó el aire, sellando la entrada. Roy se detuvo, dejando que Xiao Jin abriera la boca y escupiera, despejando el camino con fuego. Aunque el cuervo dorado era pequeño, su aliento era increíblemente largo. Una lengua de fuego se alzó con el viento, extendiéndose instantáneamente en una gran llama, dispersando todo el humo blanco en un instante. Una buena bestia de Nen. Más allá, junto a la enorme ventana, su mirada se posó inmediatamente en el cuervo dorado posado en la cabeza de Roy. Paristón apoyó la barbilla en una mano, apoyándose en el sofá y frunciendo el ceño. No tenía ninguna impresión de ese cuervo gordo. ¿Podría ser que después de magnetismo y esgrima, este tal Roy Soldick también esté escondiendo una bestia de Nen? Los labios del joven se curvaron. Esto se estaba poniendo cada vez más interesante. En la pantalla, Xiao Jin abrió la boca, sollozó y exhaló una pequeña bocanada de humo negro. La luz entraba por la salida del túnel. Roy aprovechó la oportunidad, agarró su bastón y salió de la cueva, directo a una lluvia de balas. Ga, ga, ga.
Las balas caían, aparentemente perfectamente sincronizadas para su salida, el poder de fuego parecía aún más feroz que el de Goto. Capturada por una cámara en la esquina de la entrada, la imagen reflejaba una densa tormenta de munición real. En el restaurante de barbacoa de la entrada del recinto, los dos ancianos habían echado una siesta tranquila por la tarde y tomado un poco de té. Estaban sorbiendo fideos mientras veían la tele. En la pantalla, en un espacio abierto frente a la salida del túnel, se habían excavado varias trincheras paralelas. En los bosques y pantanos cercanos, muchos soldados camuflados, con la cara pintada para ocultarlos, se escondían de pie, agachados o tendidos. Apuntaron con ametralladoras o subfusiles a Roy y abrieron fuego, cualquiera que no supiera mejor. Habría pensado que habían topado con un campo de batalla, convirtiéndose en el objetivo de una unidad enemiga. Un ejército de uno, Little Bo es un ejército completamente solo. Netero sorbió un bocado de fideos Oolong, otra pila de platos vacíos se acumuló a su lado. Los potenciadores, además de ser puros músculos, sin cerebro, también eran pozos sin fondo en cuanto a comer, cada uno superando al anterior. Seno no estaba al nivel de Netero, pero tampoco estaba muy lejos. Quizá porque Roy había sufrido la maldición, el anciano no estaba de buen humor y quería comer más para animarse. Pidió unos cuantos platos más de barbacoa a Beanman y se metió comida en la boca en silencio, todo mientras vigilaba los movimientos de Roy. Parecía que un ejército de uno era la habilidad de Nen de ese Botobai. Para poder mantener a tantas bestias de Nen y controlarlas a todas para disparar simultáneamente, tenía que ser un emisor o un manipulador. Después, verían cómo lo gestionaba Roy. Ga. Las balas estaban recubiertas de 10, lejos de la munición habitual que los Diestones usarían más tarde contra el Spider, que había alcanzado a Uojin. Boom. Roy incluso vio a un oficial, aparentemente un capitán, cargando un RPG y disparándoselo directamente hacia él. La comisura de su boca se movió ligeramente. Sonrió. Ya fuera una lluvia de balas o balas de cañón, en esencia eran solo trozos de hierro llenos de pólvora. Y mientras fuera hierro, no podía escapar al juicio del magnetismo. Roy ni siquiera desenvainó su espada. Su mano libre simplemente avanzó con calma. Magnetismo repeler. El nen blanco lechoso se transformó instantáneamente en una pared magnética transparente, deteniendo las balas y la bala de cañón en el aire antes de lanzarlas violentamente hacia afuera. Swish, boom. Las balas regresaron de donde vinieron y la bala voló directamente por su trayectoria original. Con una fuerte explosión, el capitán que disparó el RPG voló en pedazos. Notificación. Energía vital +1, +1, +1, +5, +1, mientras los soldados ocultos en las trincheras, la selva y el pantano caían uno a uno, Roy se sorprendió al oír el sonido de notificación del panel resonando continuamente en sus oídos. Al mirar hacia arriba, vio una sombra transparente emerger de cada soldado que caía. Estas sombras eran grandes y pequeñas. La más alta y sólida era la del desafortunado capitán que acababa de ser destrozado por el cohete reflejado de Roy. Estos son los espíritus no muertos que Botobai rescató de terroristas. Roy estaba sumido en sus pensamientos. No le apetecía absorber a estos espíritus no muertos en ese momento. Sosteniendo el escudo transparente forjado con su campo magnético, avanzó con calma hacia la siguiente ronda de lluvia de balas. Imperio Kakin. En su lujoso despacho, Beyond observaba al joven cosechando tranquilamente a los subordinados de Botobai como si fuera hierba, con los ojos llenos de aprecio. Un escudo transparente. Un muro de aire. Algo que pueda repeler balas, una habilidad interesante de Nen. Desgraciadamente, no es ninguna de las dos, es magnetismo. Paristón miró fijamente a Roy en la pantalla, con ondas en sus pupilas. Solo has visto su lado repulsivo. De hecho, también está la atracción. El joven rubio apenas había terminado de hablar cuando la señal de monitorización cambió. Roy saltó a una trinchera, extendió la mano y tiró. Agarró a un soldado a varios metros, apretó el puño y le rompió el cuello. Notificación. Energía vital +1, una sombra transparente emergió y se hundió en el cuerpo de Roy. Y así continuó, 1, 2, 3, 8, 10, con el paso del tiempo, las trincheras, la jungla y el pantano embarrado se llenaron de Roys. Dondequiera que había un soldado, él estaba allí. Para. En ese momento, un grito fuerte interrumpió de repente la atrocidad de Roy. Botobai no pudo más. Salió de un pequeño matorral, con el rostro oscuro mientras le gritaba a Roy. Maldito mocoso, no sabes cuándo rendirte. Si os dejo seguir matando, todos mis hijos serán aniquilados.
Su figura imponente parecía bloquear el sol, su rostro exagerado como una máscara de ópera estaba lleno de rabia. Botobai dio un paso y de repente agarró una de las manos de Roy. Sintió un escalofrío en el corazón y bajó la mirada. En algún momento desconocido, la espada de bastón que Roy sostenía había salido silenciosamente de su vaina. Estaba perfectamente dirigida a su pecho, habiéndole atravesado el corazón. ¡Ah! Un grito miserable. La hoja blanca entró y salió una roja. En el Imperio Kakin, Paristón, que acababa de resumir las habilidades de Nenderroy para Beyond, alzó una ceja. No esperaba que el chico fuera tan atrevido como para matar a un examinador durante el examen de cazadores, justo delante de la Asociación de Cazadores. Como era de esperar del hijo mayor de la familia Soldic, siempre haciendo lo inesperado, realizando hazañas que sacuden la tierra. Jejeje, jajaja. Más allá, será mejor que me retengas, oh. De verdad que no podré evitar ir tras él otra vez. Los hombros de Paristón temblaron mientras reía a carcajadas. A su lado, el hombre de mediana edad acariciaba su espesa barba, sin inmutarse. Él miró fríamente y dijo, «Estás celebrando demasiado pronto. Botobai, no es tan fácil de matar». Beyond había reconocido claramente a Botobai de un vistazo. Tal y como dijo, el Botobai en pantalla parecía no haber esperado nunca que Roy, un candidato, realmente le atacara a él, al examinador. Después de todo, según su comprensión del examen de cazador, atacar a un examinador resultaría en descalificación inmediata. A este candidato que tengo delante no le importa en absoluto no conseguir la licencia de cazador. Skelch, la espada de bastón fue retraída y sujetada con fuerza en la mano del joven. Al perder el apoyo de la hoja, Botobai tambaleó y cayó al suelo. Solo entonces escuchó una voz burlona acercarse. Un mono sigue siendo un mono. Solo porque sepas una técnica de transformación, no pienses que eres realmente humano. Tú, Botobai miró a Roy con odio, la cabeza ladeada y exhaló su último aliento, revelando su verdadera forma. Era un simio de cara humana, una bestia mágica de la historia original del cazador que había suplantado al examinador Satox. Notificación. Energía vital +2, enciclopedia de monstruos ha sido actualizada, simio con cara de hombre. Bestia mágica de rango E. Talento racial. Engaño nota. Puede observar humanos, transformarse en humanos y defraudar a otros. Aura manifestada. 10, 100. Aura potencial. 25, 100. Fragmento de talento Deception ha sido extraído. Cantidad actual. Un quinto nota. Recoge 5 fragmentos para intercambiarlos por un engaño. Esto es único. Los fragmentos excedentes son nulos. ¿Eh? ¿He conseguido botín? Roy recibió la notificación y echó un vistazo al panel. Una débil comprensión le invadió, el panel, apoyado por la puerta de la cognición, también evolucionaba en silencio en segundo plano mientras él continuaba explorando este mundo, influenciado por su constitución y habilidad de Nen que se iba fortaleciendo gradualmente. Cuando era débil, nunca habría podido usar la cognición para capturar profundamente los talentos y características de otras personas o bestias mágicas. Pero ahora, fuera una bestia Nen, una bestia mágica o incluso un demonio, en cuanto se registrado en la enciclopedia de monstruos, se identificaba de inmediato, se extraían sus características y se extraía la cantidad, dependía de su propia intensidad actual de Nen. Así que, la pregunta es, todavía necesito 4 fragmentos más para intercambiar por engaño. ¿De quién debería comprarlos? 2 soles se encendieron con un puff en las pupilas de Roy, su mirada aguda barriendo hacia los arbustos cercanos. Che, se oyó el murmullo de monos. Varios otros simios con cara de hombre, que habían planeado participar tras ver caer a Botobai, encontraron instantáneamente la mirada ardiente de Roy. Aterrorizados, se apresuraron, moviendo sus brillantes nalgas rojas mientras huían en pánico hacia las profundidades de los humedales de Milsi. Este tío es duro, corre. Fue un caso clásico de monos dispersándose cuando cae el árbol. Desafortunadamente, huir nunca resolvió ningún problema. Mientras los simios de cara de hombre se dispersaban, Roy atrapó a varios rezagados y les cortó la cabeza. Notificación. Energía vital +2, fragmento de talento engaño ha sido extraído, 1, 2, 3, 4, en menos de 3 minutos, se recogieron los 5 fragmentos. El panel parpadeó, enviando un flujo de información a la mente de Roy. El joven estaba apoyado en su bastón, rodeado por un camino de sangre salpicado de cadáveres de monos y de los soldados de Botobai. Cerró los ojos, saboreando la sensación. En un momento determinado, con un pensamiento, activó engaño y se transformó en la apariencia de Goto.
A simple vista, su cuerpo creció de repente unos 10 centímetros, la espada bastón en su mano desapareció, cambió su ropa y zapatos, e incluso las gafas de montura dorada que llevaba en la nariz eran idénticas a las de Goto. En el Imperio Kakin, en el restaurante de barbacoa en la entrada del local, e incluso, en las profundidades de los humedales de Milsi, donde Botobai se había estado escondiendo y controlando a distancia a sus soldados. Todos ellos, junto con Beyond, Paristón, Netero y Seno, quedaron momentáneamente atónitos por esta escena. Capítulo 143. Ken Sanka no Tachi décimo reavivado en la explosión disfraz. Paristón y la había conocido a Goto. ¿No era este el mayordomo alto y delgado que siempre seguía a Roy Soldick? ¿No es una técnica de disfraz, se parece un poco a esos monos? Beyond le acarició la barba. Su mirada recorrió a los simios muertos con rostro humano, perdido en sus pensamientos. Al oír esto, los ojos de Paristonil brillaron. De repente, un pensamiento absurdo le vino a la mente, pero lo descartó rápidamente. Es imposible, nadie puede aprender la transformación de otra persona solo con verla, aunque sea un transmutador. De hecho, aunque el mundo de los cazadores tiene muchas habilidades Nen extrañas, algunas incluso perversas e irracionales, en general tienen que seguir cierta lógica subyacente, como la ley del intercambio equivalente. Por ejemplo, condiciones y votos. En la pantalla, Roy se transformó en la apariencia de Goto. Imitó que se subía a las gafas de montura dorada de la nariz. Con un pensamiento, su cuerpo se encogió, su cabello negro se volvió blanco al instante, y entonces encorvó la espalda, entrelazó las manos detrás de sí y, en un instante, cambió de nuevo, en seno, con su llamativo cabello blanco y los 8 grandes caracteres una muerte al día, servicio activo de por vida impresos en su pecho. Al notar esta escena, en el restaurante de barbacoa cerca de la entrada del recinto, Netero casi se atraganta con un bocado lleno de fideos o olón. Giró la cabeza para mirar al verdadero Seno a su lado y se rió. Jojo, cuando un niño travieso se va a casa, necesita disciplina. Si no, quizá debería simplemente adoptar a Roy a mi nombre. Conjuración está junto a transmutación. Para un usuario común de Nen Conjurador, si se propone aprender transmutación, es mucho más fácil que aprender mejora o emisión, y puede ejercer el 80% del poder de la transmutación. Pero eso no significa que puedan aprenderlo solo por querer. Viendo ahora el nivel de dominio de este chico Roy sobre transmutación, está claro que no es un novato, pero, ya tiene un nivel considerable de habilidad. Por un momento, en realidad le recordó a los Jin de hace varios años. Igual de joven, igual de excepcionalmente talentoso. Eso hizo suspirar. Si no tienes miedo de que el viejo te mate a golpes, adelante, inténtalo. Seno no se molestó en responder a Netero. Toda su atención estaba en Roy. Notó que Roy había cambiado de forma otra vez, convirtiéndose en la semejanza de Botobai. La confusión en su corazón giraba como niebla, negándose a disiparse. Dios no lo quiera, el chico estaba delante de él y silba todos los días, y sin embargo él, el abuelo, no tenía ni idea de que Roy tenía este truco bajo la manga. Solo podía decir que el mocoso lo escondía demasiado profundo. En los humedales de Milsi, tras familiarizarse brevemente con Deception y transformarse en la forma de Botobai, Roy no planeaba volver a su apariencia original. Decidió pasear con descargués por los humedales, intentando atraer al oponente para que hiciera un movimiento que pudiera producir efectos extraños. El chico lo había visto claramente. Un rápido vistazo antes ya había revelado las cámaras ocultas en cada rincón. Botobai, encerrado en la sala de mando, sostuvo la mirada del chico a través de la cámara y pensó en secreto. Los sentidos del niño son bastante agudos, no le importaba en absoluto que el chico hubiera cambiado a su imagen. Giró la cabeza y dio una orden al oficial de alto rango que se erguía a su lado. Capitán Yuke, puede enviar a la infantería suicida ya. Si el chico pensaba que cambiar a su apariencia confundiría a sus subordinados, su pensamiento era demasiado ingenuo. ¿Sí? El capitán Yuke, vestido de camuflaje y con boina, hizo un saludo limpio, se dio la vuelta, salió de la sala de mando, sacó su walkie-talkie y organizó los preparativos. Susurro, susurro, los humedales de Milsi, donde con frecuencia aparecían bestias mágicas y plantas extrañas, eran un paraíso absoluto para estas criaturas y bestias. Roy desactivó Ojo de la Ruptura de Delirios y activó Dio, explorando cautelosamente la zona. En un momento dado, se detuvo en seco. Sintiendo un leve temblor en la tierra proveniente de lo lejos, saltó a un gran árbol y miró desde su alto punto de vista. Un ejército de miles de arañas cabeza fantasma se abalanzó hacia su posición a gran velocidad, cada una envuelta en una dura capa de aura.
Sus cabezas fantasmas se extendían, actuando como antenas, mientras eran manipulados por Botobai para cargar contra Roy. Si alguien con tripofobia estuviera aquí, probablemente se desmayaría en el acto con solo mirar. Todas las unidades, objetivo en el árbol, coordenadas 1000 87, 5042, iniciad la detonación. Cuenta atrás, 5, 4, 3, 2, 1, boom, boom, boom. Una a una, las arañas cabeza fantasma se autodetonaron, lanzando el árbol y la cubierta del suelo directamente al aire, obligando a Roy a saltar de nuevo al suelo. Bip bip bip, aviso. Energía vital más 0,01 más 0,01 más 0,01. Los sonidos continuos de notificaciones resonaban en su mente. La enciclopedia de monstruos se desplegó y comenzó a registrar. Araña cabeza fantasma. Criatura efímera, sin grado. Talento racial. Ninguno. Así que, la razón por la que pueden autodetonar, sin duda, Botobai debió implantar algún tipo de bomba en miniatura dentro de ellos. Imperio Kakin. A través de la grabación de vigilancia, Paristonil captó esta escena. Se quitó la actitud perezosa, se enderezó y dijo con no poca sorpresa. ¡Qué control tan increíble! El chico tenía la mirada aguda. Las cabezas fantasma brillaban con un resplandor rojo, lo que obviamente significaba que alguien las controlaba por detrás. Una mirada casual a los números reveló nada menos que 1000, esto significaba que el examinador que se escondía tras bambalinas, manipulando todo esto, debía ser un operador usuario de NEN de poder asombroso. ¿Increíble? Es más que increíble. Beyond rió con tono oscuro. Fíjate en ese pelaje negro. Ese tal Botobai ha cubierto a cada araña con una capa de Ken. Si el niño todavía piensa que puede repeler las explosiones solo con magnetismo, a menos que... Él responde con Ken también, si no, no será tan sencillo. ¿Ah, sí? Paristonil se inclinó hacia adelante, observando atentamente la transmisión de vigilancia. Efectivamente, él vio el pelaje negro. Tenía que admitir que, aunque Beyond era un hijo inapto, su habilidad era de primera clase, sin dejar lugar a quejas. Humedales Milsi. Roy, obligado al suelo, levantó inmediatamente un muro de campo magnético, imitando su movimiento anterior, intentando bloquear las explosiones igual que las balas. Lo impactante fue, este enjambre de arañas cabeza fantasma no solo actuaba como valientes bombas de carne, sino que también podía avanzar contra la fuerza repulsiva, abalanzando a los pies de Roy antes de explotar. Esto obligó a Roy a abrir todos los nodos de aura de su cuerpo, liberar a su Ren y formar un escudo defensivo hemisférico, sujetándolo al suelo y protegiéndose firmemente dentro. Jojo, ahora es una batalla de desgaste. Dentro de la barbacoa de la entrada del recinto, Netero, tras disfrutar satisfactoriamente de un delicioso té de la tarde, y Seno cogieron cada uno una taza de té negro y empezaron a beber tranquilamente. Pensó para sí, Xiaobo realmente le había escuchado y no se estaba conteniendo. Ken debería ser recibido con Ken. Si este chaval Roy no tiene otra opción, la próxima ola de impacto, estimo, no podrá aguantar. Seno frunció el ceño y no dijo nada. Tal como dijo Netero, abrir todos sus nodos de aura para liberar un escudo de Nen que se cubriera consumiría una enorme cantidad de aura. De hecho, Roy había sido advertido severamente por su abuelo Zeke cuando entrenaba en Ren que no hiciera esto a menos que fuera absolutamente necesario. Sin embargo, la estrategia principal de Botobai era ser insidiosa y omnipresente. Empujar a las arañas cabeza fantasma para rodearle desde todas direcciones se hizo con el propósito expreso de apretar continuamente el espacio vital de Roy. Realmente digno del cazador de terroristas de 3 estrellas que en el futuro ocuparía los 3 puestos clave de terrorista, fiscal y analista militar. Solo por su avanzada aplicación de habilidades de Nen y la enorme cantidad de aura necesaria para controlar simultáneamente a varios miles de arañas cabeza fantasma para autodetonar, no era exagerado llamar a Botobai la persona número 1 en la asociación de cazadores después de Netero. Aviso. Análisis de Spider cabeza fantasma completada. Detección. La superficie parece estar cubierta con una capa de Ken. Identificación completa. Empezando a extraer fragmentos Ken, recuento actual de fragmentos. 57, 200. Nota. Recoge 200 fragmentos para intercambiar por la habilidad avanzada de aplicación Ken. Por fin, te he estado esperando. En cuanto la identificación estuvo completa, Roy retiró inmediatamente su escudo de Nen. Con un giro de su mano derecha, conjuró su Asauchi, giró y lanzó un tajo con un respiración del sol. ¡Baila! ¡Bum, bum, bum! Otro círculo de explosiones atacado. Esta vez, Roy ni esquivó ni se eludió.
Solo dejó un rastro de 10 para proteger a Xiao Jin, preparándose contra las ondas expansivas de las explosiones para conservar su Nen tanto como fuera posible. ¿Está loco? Retirar su escudo de Nen, recibir el impacto de frente, acumular heridas, eso solo hará que se desmaye más rápido. Imperio Kakin. Paristonil miraba fijamente la pantalla de la televisión, negándose a creer que Roy Soldick no entendiera un principio tan simple. Gujejeje, es un corte, ya sea que saques el cuello o lo metas hacia adentro. Más vale aguantar, al menos morir de pie es algo digno. Beyond tomó el vino tinto que le había pasado una doncella y dio un sorbo superficial. Sinceramente, cada vez apreciaba más al chico en la pantalla. Qué pena, era un Soldick. De lo contrario, podría haber intentado reclutarlo. Boom, boom, boom. 60, 70, 80, cada vez más arañas cabeza fantasma caían ante la espada de Roy, y de igual manera. Onda tras onda de choque penetró el cuerpo del chico, haciendo que sus entrañas se revolvieran y la sangre goteara por la comisura de su boca. Casi no podía mantener el trozo de Nen que protegía al cuervo dorado. Por suerte, Gao. No te preocupes por mí. Xiao Jin sintió lástima por Roy y canceló directamente quédate, volviendo a ser Nen y fluyendo de nuevo en el cuerpo de Roy, reponiendo oportunamente su aura consumida. El chico respiró hondo, apretó con fuerza el empuñadura corta y simplemente canceló engaño, volviendo a su aspecto original. Clan. Con un sonido, desenvainó su bastón espada. Con 2 cuchillas en mano, cargó rápidamente hacia el enjambre de la araña cabeza fantasma. Boom, boom, boom. Destellos de su espada, seguidos de explosiones como sombras, los números en su panel se desplazaban, empezando por 80 y subiendo rápidamente. Un montón, 120, 140, 180, hasta que, 200. Aviso. Fragmentos Ken recogidos, iniciando la infusión, boom. El panel parpadeó y un flujo de información fluyó y se derramó en la mente de Roy. El chico usó una magnífica técnica de la espada de llamas para despejar brevemente una zona de vacío a su alrededor, aprovechando el tiempo para absorber, en el tiempo que tardó en parpadear, las 2 espadas carmesí que sostenía en sus manos se iluminaron de repente. 2 torrentes de llamas abrasadoras estallaron. Ken. Sanka no Tachi, completa. Capítulo 144. Cazador asesino de dioses decimoreliquia de Sig medalla del gigante. Una vez contemplé los fuegos del purgatorio en el infierno. He gateado y recorrido el mundo humano, experimentando el calor y el frío de sus relaciones, los cambios del mundo, todo mientras mantenía esa llama lastimera en mi pecho para que no se extinguiera. En el año de mi muerte, despojé mi carne mortal y mi alma regresó al mundo espiritual. Ha pasado un milenio. He soportado incontables batallas, comandado legiones de Shinigami y forjado una era que me pertenece, mirando atrás, todavía no puedo resistirme al ciclo del tiempo. Mi cuerpo espiritual se descompone. No dispuesto a hundirse en el olvido así. A menudo me pregunto, ¿qué es la eternidad? ¿Y cómo se vuelve uno eterno? Hasta que levanté la vista y vi el sol. PFFFT, llamas naranja rojas, con un blanco aterrador en el centro. Las olas de calor abrasaban el aire, formando ondas distorsionadas. El rostro algo desaliñado de Roy se fue calmando poco a poco. Agarró sus 2 espadas gemelas como si sostuviera 2 soles. Bajo las miradas sorprendidas de Beyond, Paristonil, Netero y Seno, levantó calmadamente sus espadas y las barrió horizontalmente. Una fina línea carmesí revoloteaba desde los bordes de las hojas. Pasó junto al ejército de arañas cabeza fantasma, cortándolos por la mitad tan silenciosamente como tijeras cortando papel. ¡Bum! El tiempo pareció congelarse por un instante. Entonces, las casi 800 arañas cabeza fantasma restantes se autodestruyeron simultáneamente. La onda expansiva se elevó por el suelo y rodó hacia Roy. Antes de que siquiera se acercara al joven, se derritió en el acto por las llamas que ardían de sus cuchillas gemelas. Oh. Unos segundos después, el mundo finalmente se calmó. El joven soltó un suave suspiro, giró con gracia y enfundó sus espadas, en un instante, desapareció de la naturaleza devastada. Notificación. Energía vital más 8. En ese momento, en el restaurante Yakiniku a la entrada del recinto, Netero y Seno se miraron. Por un momento, ninguno habló. El aura de espada impregnada de llamas era claramente el Ken del joven, concentrando una enorme cantidad de Nen en las hojas, usando el sol como objeto de visualización. Parece que acabo de oír a alguien decir que mi nieto no pudo aguantar. Seno, con su cabello blanco desafiante, miró a Netero, con un toque de burla en los labios. ¿Puedo preguntar si está aguantando ahora?
Casi 1000 arañas cabeza fantasma fueron incineradas por un solo tajo ígneo. Además, Ken también demostraba la enorme capacidad de aura que Roy ocultaba. ¿Cómo podía alguien decir que no podía aguantar? Netero se hizo el tonto y no picó el anzuelo. ¿Qué podía decir? ¿Refutar a Zeno? ¿Criticar al chaval? Él, Netero, no era ningún tonto. El chico participaba en el examen de cazador. Al aprobar la prueba y obtener su licencia de cazador, formaría parte de su asociación de cazadores en el futuro. El anciano tendría muchas oportunidades para crear un vínculo con el niño. Tarde o temprano, le haré cambiar su apellido a Isaac. Pensó con picardía un cierto humano más fuerte. Aplaude, aplaude, aplaude. Los aplausos resonaban en el lujoso despacho. Imperio Kakin. Más allá estaba de pie ante la enorme televisión, observando al ejército de arañas cabeza fantasma que Roy había aniquilado con un solo corte. El suelo estaba cubierto de extremidades destrozadas y escombros, un verdadero infierno de Asura. Aplaudió y elogió. Tiene el sabor del viejo de antaño. La misma tiranía, la misma irracionalidad. La única diferencia era, uno usaba puños y pies, el otro cuchillas. El hombre giró la cabeza para mirar a Paristonil. El joven había juntado las piernas y enterrado la cabeza, esforzándose por no gemir. Beyond frunció el ceño y dijo: «Contrólate. Ahora mismo no eres su igual. Es inútil volver atrás y buscarlo». «Jejeje, lo sé, siempre lo he sabido». Paristonil, emocionado y dolorido a la vez, torció su rostro en una sonrisa salvaje. «Por eso te dije que me sujetaras. Roy Soldick es simplemente demasiado maravilloso. Habría sido mejor si entonces me hubiera apuñalado hasta matarlo, ahorrándome todo este sufrimiento. Entendido, lo entendía todo». Beyond miró por la ventana. A las 4 de la tarde, se estaba construyendo un barco enorme a un ritmo frenético en el muelle junto al mar. Esa era la única esperanza de Beyond para la segunda mitad de su vida. Igual que Roy Soldig lo fue para Paristonil, el continente oscuro también era el sueño permanente y único de Beyond. El amor inalcanzable es lo más doloroso. El anciano quería destruir su sueño. Él, más allá, no tuvo más remedio que destruir al viejo, aunque fuera su padre. Humedales Milsi. Las réplicas de la explosión se disiparon. Botobay, atrincherado en el puesto de mando trasero, se estremeció cuando la conexión del hilo NEN con el ejército de la araña cabeza fantasma fue cortada por la fuerza. El walkie-talkie en la mano del capitán Yuke crepitaba con estática. Inmediatamente informó. Informar. La unidad de autodestrucción ha sido martirizada. El enemigo aún no ha sido eliminado. Solicito despliegue del equipo de operaciones especiales. Denegado. Botobay rechazó directamente su petición. Simplemente mantuvo los brazos cruzados, mirando al joven a través de la cámara. No estaba claro si se estaba consolando a sí mismo o explicándole al capitán Yuke, ya que dijo en voz baja: «Esto es un ejercicio, no un antiterrorismo. No hace falta que los soldados hagan más sacrificios inútiles. Señor». El capitán Yuke chasqueó los talones y le dio a Botobay un solemne saludo militar. Un momento después, como Botobay quiso, el capitán Yuke se disolvió en NEN y fluyó de nuevo en el cuerpo de Botobay por su frente. Después de eso, el hombre simplemente esperó en silencio en el puesto de mando. Poco después, la puerta del puesto de mando subterráneo fue empujada de golpe. Al mirar de nuevo, la figura del joven había desaparecido de los monitores de vigilancia. «Enhorabuena». Botobay se giró, aparentemente sabiendo que el joven lo encontraría. Miró profundamente a Roy. Ese tajo fue impresionante. «Me forzaron a hacerlo», dijo Roy con sinceridad. «Si hubiera habido solo unas pocas arañas más que detonan solas, no habría podido aguantar». El poder de la Sanka no Tachi imbuida con Ken era demasiado fuerte. Un tajo despejó al enemigo, pero casi vació a Roy. En el futuro, debe usarla con cautela salvo que sea absolutamente necesario. De todas formas, al final llegaste hasta aquí. Botobay bajó su actitud formal y extendió la mano derecha a Roy, diciendo con expresión seria: «Roy Soldick, enhorabuena por aprobar este examen de cazador». «Gracias». Las manos grande y pequeña se entrelazaron. Roy miró a Botobay con seriedad. «¿Puedo atreverme a hacerte una pregunta?» «Adelante». El joven entrecerró los ojos. «¿Puedo preguntar cuánta fuerza usaste en la evaluación hace un momento?» «20%. Siendo directo, Botobay menospreciaba al joven. No era tan bueno como tú a tu edad, pero el tú actual sigue siendo demasiado verde. Roy asintió. «Gracias por decírmelo». Botobay agitó la mano con indiferencia. «Gira a la derecha cuando salgas».
Hay una pequeña habitación a 5 kilómetros. Ve allí para recibir tu licencia de cazador. Vale. El joven se dio la vuelta para marcharse. Justo antes de salir, de repente oyó a Botobai llamarle. Joven, espero con ilusión tu crecimiento. Roy sonrió y salió por la puerta. En ese momento, una ráfaga de viento sopló, separando a las figuras grandes y pequeñas dentro y fuera de la puerta en dos mundos distintos. Botobai se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, observando cómo el joven se marchaba. Aturdido, parecía ver al joven con turbante del pasado igual de joven, igual de lleno de potencial ilimitado, realmente envidiable. Toc, toc, toc. Unos 10 minutos después, Roy admiraba tranquilamente los paisajes únicos y las formas de paisaje de los humedales de Milsey a lo largo del camino. En medio de un bosque oculto, encontró una pequeña cabaña de madera y levantó la mano para llamar a la puerta. Adelante. Creak. La puerta se abrió. Lo primero que vio fue a Netero sentado tras una mesa de madera tosca, esperándole. Miró a su alrededor pero no vio a su abuelo, Seno. No hace falta mirar, se ha ido. Netero señaló la silla frente a él. Siéntate. Beanman les sirvió a ambos una taza de té negro. Mientras el vapor del té se elevaba, Roy no se mostró formal y se sentó magnánimamente. Vio a Netero mirar a Beanman, Beanman, dale la licencia. Sí. Beanman carraspeó, sacó la licencia de cazador preparada y se la entregó, mientras recitaba rutinariamente las normas y precauciones de la Asociación de Cazadores a cada candidato que aprobaba el examen de cazadores, los 10 artículos de cazadores. 1. Un cazador debe cazar algo. 2. Un cazador debe haber aprendido lo básico de las artes marciales. 3. Una vez cazador, siempre cazador. No se puede revocar una licencia por ningún motivo. Del mismo modo, no se reemitirá una licencia por ningún motivo. 4. Roy tomó la licencia de Beanman y escuchó en silencio. En su opinión, las llamadas reglas no eran importantes. Solo una cosa valía la pena valorar: la fuerza. Poseer fuerza absoluta significaba no solo ignorar cualquier regla, sino incluso crear reglas según la propia voluntad. Igual que Netero. Por ser el humano más fuerte, la Asociación de Cazadores tenía una inmensa influencia en el mundo, se le concedieron varios privilegios especiales, y atrajo a un gran número de élites para que se alistaron cada vez que reclutaba. Por supuesto, no se podía negar que, a lo largo de los años, la Asociación de Cazadores había reclutado a muchos talentos excepcionales que apoyaban esta empresa, haciéndola más grande y fuerte. Por ejemplo, Jeru, por ejemplo, Botobai, por ejemplo, Jin. 10. Todos los demás asuntos serán decididos por un consejo compuesto por el presidente, el vicepresidente y el personal. Además, el presidente tiene derecho a seleccionar al vicepresidente y al personal. Con el 10º artículo terminado, Beanman se apartó de forma proactiva, dejando espacio para Roy y Netero. El anciano, con un elegante moño y pendientes en sus lóbulos de las orejas de Buda, dio un sorbo a té negro y miró a Roy con una sonrisa. Pequeño Roy, acabas de oír eso. ¿Te interesa ser mi personal? ¿Ser staff o ser tu juguete para entrenar cuando te aburras? Roy no negaba que los futuros Zodiacs tuvieran un estatus trascendente en la Asociación de Cazadores, pero el estatus también correspondía a la responsabilidad, al trabajo, a las reuniones interminables, a la política de oficina incesante pero irresoluble. El joven levantó el dorso de la mano. Había pasado mediodía, y la marca le recordó que su esperanza de vida se había acortado casi 8 horas más. Así que, sin pensarlo, rechazó la propuesta de Netero. Primero necesito salvar mi vida. Netero asintió, aparentemente esperando esa respuesta de Roy. Con un movimiento de su gran manga, lanzó un objeto redondo. Roy lo atrapó con una mano. Al inspeccionarlo detenidamente, parecía una medalla. El anchado estaba grabado con la imagen de una persona, y el reverso grabado con 2 hachas cruzadas. Esto es cosa de tu abuelo Sik. Aquí solo está acumulando polvo conmigo, así que mejor te lo doy. Roy pesó la medalla en su mano. Era bastante pesado. Preguntó, desconcertado, ¿esto tiene algún significado especial? Netero bebió su té. Dijo que esta era la medalla de caballero que le concedió Domir, el rey de los gigantes. Con esto, uno puede entrar en el palacio del gigante a voluntad sin ser anunciado y no tener que inclinarse ante el rey. Es muy valioso, el anciano imitó el acento de Sig, riendo. Tu abuelo fue todo un fanfarrón en su día. No sé si es verdad o no. Después de todo, nunca he estado en Doragón. Espera un momento, ¿no se unió el abuelo Sig a Netero y Line para ir al continente oscuro? ¿Se separaron a mitad de camino?
Sin embargo, no fue ni la mitad. Netero, viejo y astuto, pareció ver la confusión de Roy y le miró de reojo. Tu abuelo dijo que ya has rendido respeto a Zeke. Seguro que ya habrás visto a ese gusano de arena. Dijo el anciano con gravedad, gracias a ello, nos separaron desde el principio, no es de extrañar. Roy pensó en ese gusano de arena, capaz de suprimir a la gente para que ni siquiera pudieran levantar la cabeza solo con Ren. No tenía ni idea de qué nivel de criatura era. El joven reflexionó sobre esto y guardó solemnemente la medalla. Al ver esto, Netero dejó la taza de té, con los ojos brillando mientras miraba al joven. Vale, hablemos de negocios, chaval. ¿Qué tipo de cazador quieres ser? El primero de los 10 artículos de cazadores. Un cazador debe cazar algo. Los cazadores profesionales también se dividen en profesiones y clases. Hay cazadores de la lista negra responsables de arrestar criminales, cazadores gourmet que buscan ingredientes, cazadores de bestias que coleccionan varias raras bestias mágicas, bestias raras y bestias fantasma, y cazadores de ruinas como Jin, que disfrutan explorando ruinas. La vida y la energía de una persona son limitadas. El camino que uno elige determina los encuentros futuros. Netero esperaba en silencio la respuesta del joven. Roy se miró en el reflejo en el té negro, se frotó la marca en el dorso de la mano y levantó la vista con calma. Parece que no tengo elección. Solo puedo matar a un dios, por diversión. Vamos a decir cazador de dioses. Beanman. ... Escucha eso, ¿te suena bien? ¿Qué quiere decir con matar a un dios por diversión? Además, no existe tal profesión, ¿vale? ¿Y qué, no está permitido? Oh, Netero estalló en carcajadas, dispersando una bandada de pájaros posados en el tejado de la cabaña. Entrecerró los ojos mirando a Roy. Está permitido. Los ojos del anciano brillaron. Recordó su conversación con el joven junto al río ayer. El chico buscaba la libertad. Su expresión se volvió seria. Si ese día realmente llega en el futuro, y este anciano aún no está muerto, por favor, dejadme ser testigo. Tic-tac, la maldición contaba como una sentencia de muerte. Roy cogió la licencia, la guardó en el bolsillo, se levantó y abrió la puerta. Espero no hacerte esperar demasiado. La puerta se cerró. Toque. Los pasos del joven se desvanecieron en la distancia. Netero, como Botobai, estaba sentado tras el escritorio, observando cómo los jóvenes se marchaban a través de la ventana de cristal. Echó la cabeza hacia atrás y se bebió el té negro que quedaba de un trago. Proclamó. Buen té. Capítulo 145. El sol en el corazón décimo escuchando la voz de todas las cosas te has hecho mayor, Isaac Netero. El mundo, en última instancia, pertenece a los jóvenes. La Asociación de Cazadores necesita sangre nueva, y el continente oscuro también necesita jóvenes que avancen con valentía. Nosotros, los viejos relicarios, no podemos simplemente acobardarnos y negarnos a avanzar por miedo a morir o a traer un desastre a la humanidad. Si no, no seríamos como esos autoproclamados reino medio se burlaban, diciendo que no somos más que un montón de ranas en un pozo, ridículamente poco profundo. Chirrido, la puerta, movida por el viento, chirrió. Por la rendija de la puerta, la figura apuesto y marchante del chico ya había desaparecido. Isaac Netero recordó las palabras de la charla sincera que tuvo con Line cuando la visitó hace unos días. Su corazón, que ya se había marchitado y quedado en silencio, poco a poco volvió a la vida. Tras un largo momento, suspiró levemente, sí tenía razón. La gente se mueve para prosperar. Los árboles se mueven y mueren. Como sabemos que el mundo superior, el continente oscuro, es magnífico, no podemos dudar ni negarnos a avanzar solo porque estamos preocupados y asustados. Beanman, recogid. Nos vamos. Sí, señor. Tras la partida de Roy, la cabaña de madera volvió a quedar vacía. El chico salió de los humedales de Milsi, regresó por donde había venido, atravesó el largo pasillo y apareció ante Gotoy Kurajin. Joven maestro, ¿dónde está Xiao Jin? La chica miró inmediatamente la parte superior de la cabeza de Roy. Roy lo quiso. Gao. El cuervo dorado de 3 patas extendió sus alas y salió de la coronilla de la cabeza de Roy. Casi se asfixiaba. Goto le lanzó una mirada a Kurajin. La chica, soñando con convertirse en mayordoma, claramente no estaba cualificada. Un mayordomo cualificado, especialmente en una gran familia como los Soldik, debe priorizar la seguridad del joven amo en todo momento. ¿Desde cuándo una bestia de Nen tiene prioridad sobre el joven maestro? El joven mayordomo se subió las gafas en el puente de la nariz, miró a Roy de arriba abajo y preguntó con preocupación. Joven amo, ¿está bien? Estoy bien.
Aparte de usar Sanka no Tachi, que había agotado significativamente sus reservas de aura. La pequeña onda expansiva de la explosión de la araña cabeza fantasma fue expulsada rápidamente cuando usé Setsu, sellando mi aura y purgándola por completo, luego agitó la mano. Vamos. Subió al ascensor, volvió a la habitación del hotel donde se alojaban, sacó inmediatamente su licencia de cazador, encontró un ordenador y se conectó a la web oficial de los cazadores. Como la página web oficial en la que la Hunter Association ha invertido fuertemente para ser la fuente de noticias más privada y completa, también servía como un centro de intercambio de información. Mientras se pudiera pagar lo suficiente, se podía obtener información de igual valor. Por supuesto, la web de Hunter no era omnipotente. La mayoría de las fuentes de información eran proporcionadas por sus cazadores, por lo que era normal que hubiera algunos secretos y omisiones. En la historia original, Gonfrex y Kiyua Soldic habían usado la web de Hunter para buscar el paradero de Ginfrex. XXXXXXXXX. Iniciado sesión. Roy abrió la web y escribió una frase directamente en la barra de búsqueda. Desmaterialización. Nunca había olvidado su promesa a su padre, Tanjiro, de curar su enfermedad. El plan de tratamiento para la tuberculosis ya estaba disponible. Lo que faltaba era cómo manifestar la medicina en el mundo cognitivo mediante la desmaterialización. Girando. El cursor giró, mostrando cargando. Tras unos 10 segundos, apareció la página, mostrando sin registros. Roy se sintió un poco decepcionado. Los conjuradores usan principalmente la imaginación para transformar su habilidad en objetos físicos para ayudarles a luchar o brindar apoyo. Parece que nadie ha usado el pensamiento inverso para considerar, ¿podrían los objetos físicos convertirse en para reponer el propio consumo o simplemente para eliminar el objeto físico que es el enemigo? Este mundo no es mi vida anterior. No existe una ley de conservación de la misa. El men, como tipo de energía vital, no es equivalente a la masa. ¿De verdad nadie ha pensado en este problema? Frunciendo el ceño, Roy no se rindió. En su lugar, publicó un hilo en el foro de la web de Hunter, adjuntando una recompensa de 1.000 millones de Genji. Gran recompensa ofrecida para un usuario de NEN competente en técnicas de desmaterialización. Hizo una pausa, luego añadió otra línea de texto pequeño, o bestias mágicas, bestias raras o bestias fantasma. Nota. Cualquiera que proporcione información fiable recibirá un pago de 100 millones de Genji inmediatamente tras la verificación. Límite de tiempo. 1 año. Como mucho, a Tanjiro solo le quedaban 2 años de vida. Si no era por él, entonces incluso por Roy mismo, sería bueno tener un método más para fortalecer aún más sus habilidades. Fuera 2 segundos después, se envió la publicación. Roy envió a Goto a reservar los billetes de avión a casa. El joven mayordomo, preocupado de que Kurajin no pudiera servir bien al joven maestro por sí sola, simplemente la llevó consigo. Dejando a Roy solo, regresó a su habitación con Xiaojin y comenzó a absorber la energía vital obtenida de la batalla contra Botobai Gigant. Alerta del sistema. Constitución más 31. Constitución actual. 172, 8203, 8, nota. La media de la persona es 1, el dolor agudo y familiar le asaltó. Roy se metió en el baño. Junto al espejo de altura humana, tras haber pasado por una nueva ronda de transformación, miró a su nuevo yo en el reflejo y ladeó la cabeza para mirar el dorso de su mano. La maldición se congeló en 9 años, 9 meses, 8 días, 19 horas, 54 minutos, 3 segundos. Se detuvo durante 5 segundos, y luego reanudó la cuenta atrás. En otras palabras, que su constitución aumentara en 31 puntos le permitió vivir otros 5 segundos. Roy no sabía si reír o llorar. Por un momento, no supo si debía estar feliz o triste. Calmó sus emociones, encendió la ducha y empezó a lavarse la piel muerta y la suciedad que se adherían a su cuerpo. Calendario de Cazadores 1987, primavera. Menos de 3 meses después de los nacimientos sucesivos de Gonfrex y Kiyua Soldic. En una isla sin nombre al sureste del continente Yorvio, un barco había aparecido unos meses antes. El barco ancló y bajó su pasarela. Un joven, sosteniendo a una mujer embarazada de Luz, fue el primero en desembarcar, seguido por varios compañeros, que desembarcaron en esta isla poco conocida. En cuanto el joven pisó tierra, inmediatamente llamó a este lugar Isla de la Codicia. Le dijo emocionado a su esposa embarazada. En el futuro, voy a convertir toda esta isla en un enorme parque infantil como regalo para mi hijo. La mujer asintió, inexpresiva, como una marioneta de cuerda. Ella siguió los arreglos del hombre, incapaz de mostrar interés en nada.
¿Cuándo empezó esto? Quizá empezó cuando desperté en las ruinas y supe que este lugar era simplemente una isla atrapada en el centro del lago Mobius. Ethan, por favor, acompaña a Vivian un rato. Lista, Elena, ven conmigo. El joven confió temporalmente a su esposa embarazada a una compañera y comenzó a construir la isla de la codicia con sus otros socios. Pronto se enfrentó a dos problemas prácticos. Una, cómo convertir las cartas del libro de cartas en habilidades de Nen y cómo guardar el libro de cartas. 2. Tras completar la isla de la codicia, se necesita un poderoso usuario de Nen para mantener el fuerte después de que se vaya. Para este último, el joven ya tenía un candidato en mente, habiendo favorecido previamente a un poderoso criminal. En cuanto a lo primero, principalmente consistía en cómo intercambiar tarjetas físicas por Nen usando desmaterialización, y actualmente no tenía ideas concretas ni dirección. Un día, una de las acompañantes del joven, Elena, se le acercó. Jim, acabo de intentar entrar en la web de los cazadores. He descubierto que, además de nosotros, alguien más también está buscando este método de desmaterialización. El joven estaba sentado con las piernas cruzadas en un arrecife, pescando. Lanzó una mirada inesperada. ¿Quién? La otra parte no dejó nombre, solo puso una recompensa de 1.000 millones. Acabo de usar mi habilidad en control total para capturar su identificación. Una pantalla de luz azul y transparente apareció frente a Elena mientras ella detallaba. Es el único cazador novato que ha aprobado el examen de cazador este trimestre. Se llama Roy Soldick. ¿Los Soldick? Los Soldick. El joven sonrió. Levantó su cuerda, enganchando un gran croaker amarillo de 3 metros de largo, justo para alimentar a Vivian. Interesante. Si recibes alguna noticia, recuerda avisarle. No le importaba la recompensa de 1.000 millones de Henry, pero, la familia número 1 de asesinos del mundo. Ginfrex arrojó al gran corcovado amarillo a la orilla. Sentía curiosidad y tenía muchas ganas de verlo por sí mismo. Vale. Elena memorizó esto en silencio y se dio la vuelta para marcharse. Era de noche. El sol poniente proyectaba brillantes rayos de atardecer, estirando la sombra de la chica por mucho, mucho tiempo. Bajo el mismo cielo, la misma puesta de sol, en la isla Dory, a muchas millas náuticas de la isla Greet, Gotor regresó al hotel con Kurajin tras reservar los billetes. Al llamar a la puerta, se dio cuenta de inmediato. El chico, con el torso desnudo y las manos a la espalda, estaba de pie frente a la ventana de suelo a techo, admirando las pantallas de neones que se iluminaban poco a poco en la ciudad de Saban. Joven amo, mañana a las 8 de la mañana, vuelo directo a Padokea. No hay transferencias. Estimamos que estaremos en casa en 1 día y medio. Casa desgraciadamente, no era la casa de Kurajin. La expresión de la chica era algo aprensiva. Aunque a menudo se refería a sí misma como mayordomo Soldick, ahora que realmente era hora de volver, aún no estaba claro si siquiera podría superar la prueba de mayordomo de la familia Soldick. Pero por el bien del clan Kurta, Kurajin no podía preocuparse demasiado por eso. La ansiedad de volver a casa era diferente para cada persona. Roy tarareó suavemente en señal de reconocimiento y dijo a Goto y Kurajin que fueran a descansar. A la tenue luz del atardecer, encendió la lámpara de la mesilla. Sentado con las piernas cruzadas en la cama, abrió el cuaderno de Sig y pasó a la página de En, comenzando a leer con atención. Las aplicaciones avanzadas de la habilidad Men, Ryo, In, En, Shu, Koi Ryu. Ya he dominado a Ryo, Shu y Ken. Lo que queda es la aplicación avanzada de Setsu, Ko es una aplicación combinada de Ten, Setsu, Ren, Atsu y Gyo. Es relativamente complejo de aprender, y su dificultad es un aumento considerable comparado con Shu y Ken. En cuanto a Ryu, esa es la obra maestra que combina todas las aplicaciones avanzadas de Nen. Su dificultad es incluso mayor que la de Ko. Roy, naturalmente, no apuntaría demasiado alto, intentando correr antes de poder andar. Planeaba aprovechar el impulso de solo aprender Ken para aprender primero En, que también se formó combinando Ten y Ren. En, definida como una técnica de extender Nen hacia afuera desde uno mismo como centro, alcanzando un radio de al menos 2 metros y manteniéndolo durante más de 1 minuto. Su alcance varía según el nivel de habilidad de cada persona. Cabe señalar que en sí no representa el nivel de la habilidad en de un individuo. Más bien, surgen diferencias sutiles debido a la comprensión y los requisitos de cada persona para En. Por ejemplo, el En de Nobunaga tiene un radio de solo 4 metros, lo cual es incomparable con la cobertura de En de Seno de 300 metros. Sin embargo, el En de Nobunaga tiene una característica única que Seno, Neferpito y Shayapov no pueden igualar.
puede mantener un estado de combate mientras mantiene en al mismo tiempo. Por lo tanto, la razón por la que Suen es solo de 4 metros es que su brazo más su espada suman 4 metros. A menos de 4 metros, nada escapa a su corte es su característica. Libera a Ren e infúndete en el aura difusa. Si solo quieres ampliar tu rango de monitorización, aumenta la cantidad de aura. Si quieres añadir algunos rasgos a Len, debes sacrificar algo de rango, usando un objeto de visualización como base para construir tu propia característica única. ¿Cómo elegir? Alcance, o una característica basada en sacrificar alcance. Roy pensó en el Ende Neferpitou, que, una vez liberado, no solo podría mantenerse durante varios meses, sino que también podría manipular marionetas para luchar contra Morel. Luego pensó en Shayapouth, que podía usar en como base para extender escalas para hipnotizar a los oponentes, e incluso capturar los estados emocionales de los oponentes a través de para analizar sus habilidades. Una idea se fue formando poco a poco. Quería rango y también características. La cantidad de aura determina el alcance. Dejando a un lado el impulso que mi constitución recibe de la energía vital, solo ese poco de constitución que me proporciona diariamente el sol respirando, me guste o no, me empujará a hacerme más fuerte, así que, la cantidad de aura no es un problema en absoluto. Lo único que queda es la característica. ¿Cómo extraer la característica de usando un objeto de visualización como base? Roy hojeó el cuaderno. Sig no lo había especificado. Obviamente, como la comprensión de cada uno sobre el Nen era diferente, sus objetos de visualización también eran distintos. Solo podía cruzar el río a palpones y pensar por sí mismo. El chico cerró el cuaderno y giró la cabeza para mirar por la ventana. La vista nocturna de la ciudad de Saban era preciosa. Las calles bullían de tráfico, luces de neón parpadeando. Cada 50 metros había una farola, cuya luz emitía un halo esférico, como un sol, que proyectaba suaves rayos, suave, bien y silencioso. Suave, bien y silencioso, suave, bueno y silencioso. Roy se quedó paralizado de repente, repitiéndolo varias veces en la boca. En sus pupilas negras como tinta, PFFFT, 2 soles encendidos. Suave, bien y silencioso, alimentando las cosas en silencio, la lluvia silenciosa de primavera puede impregnar todo. La luz solar es más fina que la lluvia de primavera. Debería penetrar lógicamente más profundo y más a fondo que la lluvia de primavera. ¿A qué profundidad? Muy profundo en el corazón de la otra persona. Una sonrisa se dibujó en los labios de Roy. Abrió los brazos, permitiendo que su aura de Nen se extendiera silenciosamente en una esfera. En un abrir y cerrar de ojos, envolvió todo el hotel. Y entonces, escuchó muchos tipos diferentes de sonidos. La recepcionista que se encargaba del check-in claramente estaba siendo molesta por un huésped. Forzaba una sonrisa y se disculpaba, pero por dentro maldecía a la otra persona como una idiota. En la primera planta, una pareja joven estaba en pleno entusiasmo. El hombre estaba dispuesto, pero su cuerpo era débil. Claramente no funcionaba, y por dentro se preguntaba si debería tomar un par de pastillas pequeñas. Al lado, Goto estaba haciendo las maletas, preguntándose por dentro si debería llamar a casa. Un poco más lejos, la chica estaba ardiendo hasta tarde, amontonando información sobre el Nen. También dudaba internamente sobre si llamar a su hermano pequeño, Kurapika, para que informara antes de embarcar en el avión. Una a una, esas voces del corazón llegaron a los oídos de Roy, claras como el día. En un momento dado, la mirada del chico se endureció. En el corazón de un Otouto con ojos vacíos, vio, él mismo quién. Y Yumi se estaba arreglando la apariencia en el espejo, habiéndose disfrazado de Roy otra vez. Mientras admiraba su trabajo, su mente tembló de repente y se levantó de un salto. Inmediatamente sacó sus agujas de Nen, escaneando su entorno. Sin embargo, la mirada curiosa llegó rápido, y se fue igual de rápido. Como la lluvia de primavera, cayendo silenciosamente al suelo y desapareciendo. Capítulo 146. Las rodillas de hierro de Soldig. 11º encuentro con Ubuyashiki Kagaya. Toc, toc, toc. Joven amo, soy yo. Adelante. La puerta se abrió de golpe y Goto entró con expresión seria. Cerró la puerta tras de sí y miró nervioso a Roy, que estaba sentado con las piernas cruzadas en la cama. Joven amo, alguien nos está espiando. Justo ahora, mientras hacía la maleta, el joven mayordomo sintió como si le hubieran vuelto transparente por un momento. Se dio cuenta de lo que estaba pasando y fue inmediatamente a comprobar la seguridad de Roy. Fui yo. Roy no planeaba ocultárselo a Goto. Miró al mayordomo, claramente atónito, con una sonrisa. Supongo que tu siguiente pregunta es ¿cómo he hecho eso?
Roy dijo. No hay por qué sorprenderse. Usó en solo en Goto. Esa familiar sensación de inquisición le invadió al instante. El joven mayordomo volvió a sentir cómo sus pensamientos más íntimos eran arrancados de su corazón y expuestos al sol. Él esbozó una sonrisa amarga y dijo. Joven amo, por favor, tenga piedad. Jaja, Roy agitó la mano. Ahora ya lo sabes. Vuelve a dormir. Sí. Goto se subió las gafas de la nariz, se giró y cerró la puerta. La puerta chirrió al cerrarse. La sonrisa de Roy desapareció al instante. Miró fríamente por la ventana. Tú, vuelve a dormir también. Y Yumi colgaba boca abajo fuera de la ventana como una araña de 8 patas, mirando fijamente a Roy a través del cristal. Te importo. Roy. Y Yumi. Si no te importaras, ¿por qué me espiarías? Así que debes preocuparte por mí. Lo sabía. Tú. Bang. Una figura pasó fugazmente. Al instante siguiente, el necio Otouto salió volando como una estrella en el cielo, desapareciendo al instante. Roy bajó el puño y escupió para sí mismo, ¡qué mala suerte! Con un movimiento rápido, corrió las cortinas, bloqueando a Ayumi y a la vista nocturna de la ciudad de Sabat. Se metió en la cama y apagó la lámpara de la mesilla. La noche se hizo más oscura. Tras la gran batalla con Botobai y la silenciosa mejora, el cansancio físico y mental le invadió como una marea. Pronto, Roy indicó a Xiao Jin que le despertara si pasaba algo, y él se quedó dormido somnoliento. La sensación familiar de caer volvió. Debajo de él estaba el colorido pasaje de los sueños. Al atravesarlo, llegó al azul mar de la cognición. Roy se remangó los pantalones y, como siempre, se adentró en las aguas poco profundas, dejando que las olas le envolvieran el cuerpo. Se acercó lentamente a la puerta de los cazadores de demonios. Antes de entrar, echó un vistazo de reojo a la puerta del continente oscuro que se encontraba cerca. La puerta negra como la noche estaba marcada con patrones complejos y antiguos, y una cerradura sellaba firmemente el mundo detrás de ella, tal como la maldición había bloqueado su vida, esperando con urgencia que Roy rompiera el juego. El joven permaneció en silencio frente a la puerta durante mucho tiempo, luego se giró y empujó la puerta de los cazadores de demonios. Pasaron 2 días. Cuando Roy abrió los ojos de nuevo, ya estaba en medio de un bosque de glisinas. Los demonios solo temen 2 cosas. El sol y esta flor glisina. El monte Fujikasane sirve como lugar de selección final para el cuerpo de cazadores de demonios precisamente por estas glisinias en las laderas, que encierran demonios de todos los tamaños para que los candidatos los casen o sean casados. Roy cogió un racimo de glisinas, se lo llevó a la nariz y olfateó. La fragancia era fresca y dulce, y brillaba con una tenue luz púrpura, se frotó las manos, y los pétalos cayeron, dispersos por el viento, flotando delante. Esa era la entrada final a la selección, donde escalones de piedra llevaban directamente al santuario en la cima de la montaña. Con su asauchi en la mano, llevando el sol y los pendientes de montaña, Roy subió los escalones sin prisa. Un paso a la vez, una transformación con cada paso, mientras sus pensamientos divagaban, rostros pasaron por su mente. Los de Sabito, los de Makomo, los de Shinsuke, los de Fukuda, los de Watanabe, los de Shimizu. Mientras su conciencia divagaba, activó engaño. En pocos suspiros, alcanzó la cima y se detuvo. Alzó la vista y vio 2 pilares a cada lado, y en el centro, un hombre frágil y ojos pálidos mirándole. Los pasos del joven vacilaron un momento. Su expresión era inexpresiva mientras reanudaba la caminata. Con un solo paso, se convirtió en Watanabe. Con 2, se convirtió en Shimizu. 3 pasos, Fukuda. 4 pasos, Shinsuke. Así, cambiando con cada paso, llevaba las esperanzas de sus hermanos y hermanas mayores, junto con sus últimos deseos, mientras caminaba hacia Ubuyashiki Kagaya. Entre los jadeos de sorpresa, bajo las miradas aterrorizadas, en el bullicioso viento nocturno. Se convirtió en Yajiku, se convirtió en Makomo, se convirtió en Sabito, se convirtió en Urokodaki Sakonji, hasta que estuvo a 3 metros delante de Ubuyashiki Kagaya. Volvió a su aspecto original y saludó a Hiyu Tomioka con una sonrisa. Hermano Hiyu, buenas noches. Hiyu Tomioka miró fijamente al joven. Solo habían pasado 2 días, y sin embargo había hecho algo tan impactante otra vez, abrió y cerró la boca, pero por un momento no supo qué decir. Finalmente, le dio a Roy un leve asentimiento. Namu Amida Butsu, Meiji Mejima recitó el nombre del Buda. Su gran mano jugaba con los dedos sus cuentas de oración.
Hace un momento, casi había levantado su enorme puño para golpear a Roy, cambiando con cada paso, aparte de un arte del demonio de sangre, Gyomeji Mejima no podía imaginar otra posibilidad. Solo cuando se acercó no olía ningún olor a demonio en el joven. Sumado al hecho de que estaban en el monte Fujikasane, rodeados de glicinias, logró contener la mano. Eiichiro, buen niño. Eres incluso más destacado de lo que decían tu maestro y tus superiores. Eiichiro, este es el maestro. Encantado de conocerte, Kamado Eiichiro. Roy no era ni humilde ni arrogante. Tras ser presentado por Hiyu Tomioka, que había recuperado la compostura, extendió la mano derecha hacia Obuyashiki Kagaya. Hiyu Tomioka guardó silencio. El ceño de Gyomeji Mejima se frunció mientras realmente evaluaba al joven, el dominio del gran monje en el estilo de respiración fue exquisito. Solo con sentir, captó que en las palabras y acciones de Roy, solo había, igual respeto, pero sin rastro de adoración o admiración por el clan Ubuyashiki. ¿No viniste aquí para unirte al cuerpo de cazadores de demonios?, dijo Gyomeji Mejima con su voz profunda. Roy le miró y dijo con franqueza. Así es. Esta vez he venido solo para vengar a mis hermanos mayores. ¿Y después? La gran mano de Gyomeji Mejima, que tocaba las cuentas, se detuvo. Fue directo al grano. No seguirás las órdenes del maestro. Roy notó que Ubuyashiki Kagaya había estado mirando su mano extendida, sumido en sus pensamientos. Respondió con sinceridad. Nunca he sido subordinado de nadie. Ni en el pasado, ni ahora, y desde luego no en el futuro. Tras hablar, el joven ignoró a Gyomeji Mejima y miró en silencio a Ubuyashiki Kagaya. Este hombre, que no dudaría en usar a su propia familia como cebo para atraer a Musan a una trampa, era digno de respeto. Pero pedirle que se inclinara y rascara, que se arrodillara ante él y obedeciera órdenes, lo siento, las rodillas de la familia Soldik son de hierro. No se doblan, maestro. Gyomeji Mejima giró la cabeza para mirar a Ubuyashiki Kagaya. Hiyu Tomioka también miró en silencio a Ubuyashiki Kagaya. El grupo de candidatos que había venido a la selección también miró a Ubuyashiki Kagaya, sin entender lo que estaba pasando pero impresionado. El hombre salió de sus pensamientos y miró con ternura al joven. Seguirás matando demonios, ¿verdad? Lo haré, pero no para siempre. Dijo Roy con calma. El mal debe ser erradicado por completo. Vine con un solo propósito. Matar a todos los demonios de este mundo, incluido, Musan Kibutsuji. Después de morir, naturalmente ya no habrá más demonios que matar. Una luz parpadeó en los ojos de Ubuyashiki Kagaya. Extendió la mano y estrechó la de Roy, sonriendo. Bien. No desperdiciaba palabras. Se giró y hizo una señal a Amane, que se acercó sosteniendo un pergamino. Esto es lo que querías, toda la inteligencia sobre demonios que el cuerpo de cazadores de demonios ha recopilado a lo largo de los años. Espero que te sea útil. Todavía no. Roy desenvainó su espada. No cogió el pergamino. Se dio la vuelta y se sumergió en el estanque de demonios donde estaban los demonios cautivos. Lo aceptaré cuando vuelva de matar demonios. La espada larga salió de su vaina. En un segundo, se convirtió en una espada carmesí. En 2 segundos, erupcionaron llamas desbordadas. Mientras el joven blandía la hoja, iluminaba la oscura noche. Capítulo 147. Roy decimó el cuervo dorado de 4 brazos le crecen piernas. Muchas gracias a todos por venir esta noche a la selección final del cuerpo de cazadores de demonios. La selección de la montaña Fujikasane comenzó oficialmente con la entrada de Roy. 10 minutos después, la selección de Fujikasane Mountain fue declarada por terminada cuando Roy salió. La empuñadura corta envuelta en llamas del chico se convirtió en una pesadilla para los demonios. Activó para capturar la posición de cada demonio, y dondequiera que pasaba, era como cosechar hierba, cosechando continuamente la vida de un demonio tras otro. Notificación. Energía vital más 23123. Los sonidos de notificación del panel resonaban sin cesar. El grupo de candidatos que entró justo después de Roy ni siquiera tuvo oportunidad de desenvainar sus espadas. Se quedaron mirando sin expresión cómo la hoja del chico subía y bajaba, abatiendo demonios como si fueran verduras mientras avanzaba más adentro del bosque montañoso, hasta que se topó con un tipo grande. De repente aparecieron expresiones de terror. Retumbo. El suelo tembló. Un coloso, con docenas de brazos rodeando su cuerpo, entró lentamente en el campo de visión de todos. Vio a Roy de un vistazo y reconoció la máscara de zorro que Urokodaki Sakonji le había dado especialmente antes de partir. Jeje, ¿has vuelto otra vez, mi mona zorrita? ¿En qué año de Meiji es ahora? El año en que mueras.
Swish, un destello de luz envuelta en llamas pasó a toda velocidad. Justo cuando el demonio de la mano terminó de hablar, la cabeza que había sido firmemente protegida por varios brazos salió volando. Sus espantosos ojos verdes se pusieron en blanco una vez, sin darse cuenta aún de lo que había pasado, y mientras su conciencia se desvanecía, su vida pasó ante sus ojos. ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué? Tengo mucho miedo, Milsan, ¿por qué te mordí hasta matarte? Detrás del pasado de cada demonio, había una tragedia oculta y desconocida. Golpe. La cabeza del demonio de la mano cayó al suelo, mirando fijamente a Roy. Su enorme cuerpo se convirtió instantáneamente en cenizas y desapareció en la noche. En la montaña Sageri, Sabito y Makomo, que cenaban con Urokodaki Sakonji, se quedaron de repente paralizados, mirando por la ventana de papel hacia la montaña Fujikasane. El chico enfundó su espada y permaneció en silencio un momento. El sonido de notificación del panel volvió a sonar en sus oídos. Notificación. Energía vital más 20. La enciclopedia de monstruos ha sido actualizada, demonio. Criatura de nivel D. Constitución. 87, nota. La media de la persona es 1 arte del demonio de sangre. Regeneración de brazo, ha sido extraída. De repente, las costillas le picaron un poco, como si unas alas estuvieran a punto de brotar. Roy reprimió el impulso de mostrar sus 4 brazos y se dio la vuelta para marcharse. Swish, todos los candidatos, como si lo hubieran ensayado, se abrieron a ambos bandos, abriéndole paso activamente. Siguió caminando, sin prisa. Aunque su velocidad no parecía rápida, cada paso que daba dejaba una imagen residual, y desaparecía en un abrir y cerrar de ojos. Cuando reapareció, ya estaba frente a Ubuyashiki Kagaya. Se acabó. Se acabó. Amane. El pergamino que registraba toda la inteligencia demoníaca fue entregado de nuevo. Esta vez, el chico no se negó. Lo agarró en la mano, activó conjuración y construyó la apariencia del pergamino en su mente. Destellos de luz aparecieron, flotando como luciérnagas en la noche iluminada por glicinas. El pergamino se disolvió en incontables puntos de luz, justo delante de Ubuyashiki Kagaya, su esposa Amane y el pilar de piedra Meiji Mejima, fue conjurado por Roy en el mundo de los cazadores. Hiyu, ¿nunca me dijiste que tu discípulo Junior tenía tales habilidades? Hiyu Tomioka. Fingió no ver la mirada que le lanzó Ubuyashiki Kagaya, manteniendo su habitual actitud fría y silenciosa. Namu Amida Butsu, Meiji Mejima cantó. La gran mano que jugueteaba con sus cuentas de oración a veces se ralentizaba y a veces aceleraba. Por primera vez, apareció una grieta en su compasivo corazón. Así lo he oído. Todos los problemas están sufriendo. No nacido, no destruido, no profanado, no puro, no creciente, no disminuyendo cuando la comprensión del mundo se rompe y uno se obliga a calmarse de nuevo, lo único que queda es una aceptación tranquila. Ubuyashiki Kagaya recordó de repente el comentario de Urokodaki Sakonji sobre la persona que tenía delante. Si alguien en este mundo puede matar a Musan Kibutsuji, debe ser mi discípulo. Kamado Eiichiro miró a Roy con emoción y dijo. Supongo que no hace falta forjar una espada Nichirin especialmente para ti. Su espada carmesí, envuelta en llamas desbordantes, era mucho más caliente que incluso la de ese niño Kyojuro, solo se podía imaginar la expresión maravillosa que pondría el chico Rengoku al conocer a esa persona. En efecto. Mi empuñadura corta es suficiente. La mirada de Roy recorrió a Ubuyashiki Kagaya y Meiji Mejima, hasta detenerse finalmente en Hiyu Tomioka con un leve asentimiento. Se dio la vuelta y volvió por donde había venido. Todos, nuestros caminos pueden cruzarse de nuevo. Adiós por ahora, Wash. La brisa vespertina soplaba, haciendo que el par de pendientes Hanafuda que colgaban de las orejas del chico se balancearan. Observaron cómo la luz de la luna alargaba la sombra del chico cada vez más. Ubuyashiki Kagaya y los dos Asira, Hiyu Tomioka y Meiji Mejima, permanecieron paralizados en el sitio. Sus miradas siguieron al chico mientras se alejaba, hasta que desapareció por completo, y durante mucho tiempo no pudieron volver a la realidad. Esta noche estaba destinada a ser extraordinaria. Tras un largo rato, Ubuyashiki Kagaya sonrió, entrecerró los ojos y dijo de forma abstracta. Hiyu, Gyomei. Tengo la sensación de que nuestro deseo milenario por fin está a punto de cumplirse. ¿Quién lo cumpliría? Hiyu Tomioka y Meiji Mejima intercambiaron una mirada en silencio. Ambos ya tenían la respuesta en sus corazones. Notificación. Energía vital más 15. Al día siguiente. En el mundo de los cazadores, dentro de la posada junto al río en Saba City.
Cuando Roy abrió los ojos de nuevo, dejando el mundo de Demon Slayer, esta vez en el sueño, comparado con el anterior, había aguantado una hora más en el mundo de los cazadores de demonios. Al mismo tiempo, usando la inteligencia proporcionada por Uyashiki Kagaya, había matado a otros 5 demonios en 2 noches consecutivas, logrando reacumular su energía vital, que acababa de vaciar ayer, hasta 35 puntos. Rodó fuera de la cama, el movimiento tan grande que casi hizo que Xiao Jin se desplomé, el cuervo gordo abrió somnoliento sus ojos del tamaño de un frijol. Al verlo caminar de nuevo hacia el baño, aleteó, insistiendo en volar para alejarse de ese maldito baño. Pero su trasero se levantó, y se dio un golpe, cayendo sobre la cama blanda, con un aspecto absolutamente patético. Roy le lanzó una mirada, sin intención de molestarse ni insistir, pero de repente su mirada se congeló. Miró la barrísita esponjosa del cuervo dorado y vio débilmente una punta afilada, la cogió inmediatamente, apartó cuidadosamente las plumas y la miró detenidamente. La llamada punta afilada parecía ser, la tercera pata del cuervo dorado. ¿Xiao Jin había evolucionado? Roy se quedó pensativo y abrió inmediatamente el panel de bestia de Nen. Cuervo dorado de 3 patas. Xiao Jin estado. Larva, 100, 100 millones, 200, 100.000. Rango. S. Aura manifestada. D964, 100, 00, 20, 34, 10.000. Aura potencial. Talento racial. Cazador del Sol, pendiente de activación, control llama solar. NB1, 25, 100, 01, 50, 1000, carrera, pendiente de activación evaluación. Una bestia de Nen de tipo crecimiento con potencial infinito realmente, está creciendo. Las bestias de Nen tienen su raíz en los propios usuarios de Nen. Cuanto más fuerte el usuario de Nen, más fuerte la bestia de Nen. Roy pensó en el Dr. Blite de Neferpitou, la cabeza de dragón de su abuelo Seno y el Bodhisattva Guanyin de Sien tipo de Netero. Xiao Jin claramente aún no podía alcanzar la fuerza de esas bestias, pero en términos de potencial. La palabra infinito era suficiente para explicarlo todo. Esta mañana te dan una comida extra como recompensa. Ga. El cuervo dorado empezó a rodar emocionado en la cama otra vez, Roy sonrió y lo dejó volar un rato como recompensa. Aprovechó la mañana para esconderse en el baño y volver a repartir sus puntos. Notificación. Constitución más 35. Constitución actual. 204, 8239, 8. Uf, un gruñido ahogado escapó de quitarse la piel de ayer y ponerse la ropa nueva de hoy, cuando la marea de dolor intenso retrocedió. Roy había crecido visiblemente otro centímetro. Exhaló suavemente, expandió las costillas y de repente 2 brazos más se extendieron desde debajo de los originales. Mirándonos en el espejo, estaba claramente con 4 brazos. Toc, toc, toc. Joven amo, ¿está despierto? Pasa. Crujido la puerta se abrió y Goto entró, sosteniendo el móvil. Alzó la vista y se dio cuenta, Roy estaba con el pecho descubierto, con 2 brazos apretando pasta de dientes y 2 brazos limpiándose la cara. Clan. El teléfono se le resbaló directamente de la mano. Golpe. Cayó al suelo. Capítulo 148. El servicio de 3 látigos de Silva X. La misteriosa confianza de Yumi. Qué brazo tan realista. ¿Es eso un brazo de Nen conjurado por el joven amo, o algo más? Goto tragó saliva, se agachó para recoger el teléfono que había caído al suelo y dijo: Joven amo, el amo llamó para decir, te esperará en la sala de entrenamiento. ¿3 látigos? Sí, 3 látigos. Dijo azotarle cuando le apetezca, y ahora no puede contenerse. Goto bajó la cabeza y no respondió. Esto involucraba al maestro y al joven maestro. Goto sabía que esto no era algo en lo que un simple mayordomo como él pudiera involucrarse. Roy retiró el brazo con un shu y dijo sin expresión: ve a preparar la comida. Sí. Recuerde a preparar carne extra. A Xiao Jin le gusta. Sí. Goto se inclinó respetuosamente y se retiró. En ese momento, el sol rojo saltó por encima del horizonte, tiñendo la mitad del cielo de rojo. Roy estaba justo allí, admirando el resplandor de la mañana a través de la ventana. Luego se giró para lavarse, seguido de disfrutar de un desayuno contundente. A las 8 en punto, abordó el dirigible de regreso a casa con Goto y Kurajin. Las hélices destrozaron el aire y pronto abandonaron la ciudad de Saban, dirigiéndose directamente a la República de Padokea. Calendario de Cazadores 1987, primavera. El invierno en la República de Padokea llegó tarde y se fue lentamente.
A medida que se acercaba marzo, en la montaña Kukurogo, la finca de la familia Soldik, todavía se podía ver vagamente algo de nieve en la cima de la montaña, añadiendo un toque blanco a la vegetación de principios de primavera. A las 9 de la mañana, la luz del sol era la adecuada. Silva acompañó a Kikyo a dar un paseo por el jardín como de costumbre después del desayuno. Kikyo apoyó las manos en su vientre abultado, riendo tontamente. Desde que su embarazo se hizo evidente, su deseo de que este niño llegara pronto había llegado al punto de la locura. Este niño seguro que tendrá el pelo blanco. Esta era la frase que más veces le había repetido a Silva en los últimos meses. Por alguna razón desconocida, quizá porque sus dos hijos habían estado fuera de casa demasiado tiempo, Silva, que antes se había centrado en entrenar y matar y nunca supo qué era la soledad, últimamente se sentía cada vez más solo. Cuando no acompañaba a Kikyo, normalmente prefería estar solo en la sala de entrenamiento o en el despacho, encender algo de incienso y quedarse allí todo un día. Ni siquiera entrenaba, y aceptaba menos misiones, simplemente distraído solo, yendo de vez en cuando a casa del anciano para masajearle los hombros. Y de vez en cuando, tenía que soportar las reprimendas y las burlas de Mara. ¿Cómo se llama esto? ¿Lo sabes, Silva? Un día, el anciano escuchaba dibujos animados, recostado cómodamente en su mecedora disfrutando del masaje de Silva, y gruñó. Se llama la ausencia hace que el corazón crezca más cariñoso, la familiaridad genera desprecio. Cuando los niños no están, los echas muchísimo de menos, siempre preocupándote por si han comido bien, si les están acosando mientras están fuera, cuando están cerca, verlos todos los días es molesto, desearías que se perdieran lejos. El anciano se detuvo, miró de reojo a Silva y dijo, ¿tú, echas de menos a tus hijos, qué niño? Silva recordó su conversación con Maya, viendo a Luke acercarse, se detuvo sin expresión y miró a Kikyo, no es el que tiene en el vientre, maestro, el joven maestro Iyumi ha vuelto. Luke hizo una ligera reverencia. Ha empujado la cuarta puerta de prueba. Una compuerta de la puerta de pruebas es de 4 toneladas, 2 de 8 toneladas, 3 de 16 toneladas y 4 de 32 toneladas. Que el joven maestro Iyumi pudiera abrir 4 puertas a tan corta edad ya era asombroso. Luke dedicó un poco de su visión periférica a echar un vistazo furtivo a Silva, esperando que el maestro al menos alabara un poco al joven maestro, pero Silva solo gruñó y siguió adelante, preguntándole a Luke de vuelta. ¿Dónde está Roy? Luke. Tragó saliva y dijo. Cooper llamó, dijo que ya ha recogido al joven maestro en el aeropuerto y cree que llegará pronto. Dile que se dé prisa. La velocidad de conducción de Cooper solo podía describirse como volando. Más rápido, tendría que usar el coche como avión, volando justo por encima del suelo. Luke se secó el fino sudor de la frente y dijo respetuosamente. Sí. Hizo una llamada inmediatamente. Entonces, se oyó el sonido de un pie pisando el acelerador, el motor rugió y el coche salió disparado hacia adelante de repente. Casi le revolvió el estómago a Kurajin, sentado atrás, por el movimiento. La chica que no se mareó en un barco casi se marea en el coche. Esto también le dio a Kurajin una idea de lo que significaba Soldik. Incluso un conductor era así de feroz. Era difícil imaginar lo que los demás eran como. Kurajin, lleno de nerviosismo y expectación, observó en secreto a Roy, que estaba sentado en el asiento del copiloto. La espada de bastón se apoyaba en su rodilla, sus ojos cerrados en descanso. El hombre y el coche estaban extrañamente fusionados, dando a la chica una ilusión, él era el coche, y el coche era él. No importaba lo rápido, tembloroso o bacheado que fuera el coche, aunque estuviera volando cerca del suelo, seguía tan firme como un viejo monje en meditación, moviéndose con el coche, relativamente quieto. Mis disculpas, joven amo. Tú también lo has oído, esas eran órdenes del maestro. Chillido. El sedán negro ejecutó un hermoso derrape, deteniéndose firmemente frente a la puerta de la montaña. Cooper agarró el volante, disculpándose tímidamente con Roy, el chico le dio una palmada en el hombro, salió primero del coche sin esperar a que Goto le abriera la puerta, y levantó la vista, solo para ver al portero, severo, quitarse el sombrero y hacer una reverencia ante él. Joven amo, bienvenido a casa. Goto y Kurajin salieron del coche uno tras otro. Este último miraba fijamente la imponente puerta principal de la finca Soldik. Por muy lista que fuera, no pudo evitar tragar saliva. Pensó. La familia de asesinos número 1 del mundo, yo, Kurajin, estoy aquí, levantó los pies para seguir a Roy hacia la puerta de pruebas.
A medida que se acercaba, vio a un chico de ojos vacíos, con el pelo largo y liso y negro, de pie con las manos en los bolsillos, apoyado en la puerta de la montaña, aparentemente esperando a alguien. Al notar su mirada, enseguida echó un vistazo de, Kurajin se detuvo de repente y una alarma pitó en su corazón. El sexto sentido de una mujer le decía, si se atrevía a dar un paso más, sin duda la atravesaría con una mano de cuchillo. No deberías traer a cualquiera a casa. Y Yumi miró a Roy sin expresión y dijo, puedo tolerar a uno, Castro, pero no toleraré a otro, y menos aún, el chico le lanzó a Kurajin una mirada fría y dijo, es una mujer. ¿Y qué? Roy extendió la mano y estampó a Yumi contra la verja, provocando un golpe sordo. Te dije que no te metieras, parece que sigues olvidando. ¿O crees que ahora estás cualificada para negociar términos conmigo? Y Yumi simplemente miró a Roy en silencio, con las manos en los bolsillos, sin resistirse, solo estirando el cuello con terquedad. Creo que sí. Un atisbo de confianza apareció en los ojos vacíos del chico. Te he alcanzado, también puedo empujar la cuarta puerta de prueba ahora. No me extraña, así que esta es tu confianza. Roy soltó su agarre, extendió la palma, rozando su mejilla, y presionó suavemente contra la puerta de prueba. Solo se oyó un boom. Un ruido fuerte. 5 compuertas de la puerta de prueba, que pesaban un total de 64 toneladas, se abrieron de par en par. Capítulo 149. Un vistazo a la habilidad Nendema décimo clones y pantano. Se podría decir que la puerta de pruebas es un símbolo de la creencia de la familia Soldic en la fuerza absoluta. En el futuro, en la historia original, el trío formado por Gon, Kurapika y Leorio dedicaría un enorme esfuerzo y aún así solo lograría abrir la primera puerta tras varios días de entrenamiento especial con la ayuda de Zebro. Eso por sí solo demostraba su dificultad. Wash. La fuerza del golpe de palma pasó volando junto a la mejilla de Iyumi. El chico estaba solo, de espaldas a la puerta abierta de par en par. Roy retiró la mano, la metió casualmente en el bolsillo y pasó de largo. Tú, ven conmigo. Goto hizo una reverencia respetuosa al chico, cuyos ojos estaban vacíos como perdidos en sus pensamientos. Luego arrastró a Kurajin con él, guiándola hacia la villa del mayordomo al lado. ¡Bum! La puerta de pruebas, ya no abierta por la fuerza, se cerró de golpe. Al instante separó a los dos hermanos, uno dentro y otro exterior, en dos mundos diferentes. Zebro observaba desde un lado, negando con la cabeza en secreto. Esa misma mañana, había escuchado un cotilleo casual en la radio. Decía que tener un hermano mayor o mayor poderoso en la familia era ciertamente algo bueno, pero también significaba que la generación más joven o los hermanos eran inherentemente más bajos por una cabeza. ¿Cómo iba ese dicho? Zebro se frotó la línea del cabello que se retiraba, y entonces recordó. Aunque disfrutan de la protección del legado de sus mayores, también están destinados a vivir para siempre a la sombra de sus mayores. Wash. La brisa de la montaña de principios de primavera seguía algo fría. Los ojos vacíos de Iyumi parecieron finalmente recuperar el foco. Se giró, empujó la puerta de prueba y le siguió. Esta vez, solo abrió una puerta, ya no intentaba forzarlo. Joven amo, joven amo. Al pie de los escalones de piedra que llevaban directamente a la cima, Castro, con su cabello blanco cayendo sobre los hombros, vio a Roy y Yumi llegando uno tras otro. Caminaban en lados opuestos, claramente distintos. Se inclinó ante ambos. Como no lo veía desde hacía tiempo, el joven estaba más bronceado y fuerte. Vigilando la montaña a diario, había sido desgastado por el viento y la helada. Sin embargo, Castro parecía lleno de vida y vigor. Sus ojos, ardiendo con espíritu de lucha, miraban más allá de Roy. Joven amo, me he hecho más fuerte, dijo Castro, con la barbilla ligeramente levantada, mirando a Roy con sinceridad. Por favor, sé mi testigo. Hoy, aquí, derrotaré al mayordomo Goto. Y Yumi, un paso detrás de Roy, alzó una ceja. Roy se apoyó en su espada bastón. Aunque estaba un peldaño por debajo de Castro, seguía siendo una cabeza más alto. Incluso mirando hacia abajo, parecía más alto. No dejó de caminar, solo se rió mientras le daba una palmada en el hombro a Castro y le rozaba, dirigiéndose a la cima. Tac, toque, el sonido de pasos, llevado por el viento, se fue desvaneciendo poco a poco en la distancia. Y Yumi miró a Castro, que estaba paralizado, y luego levantó el pie para seguirle. El tonto hermano pequeño finalmente pareció entender el punto sensible de su hermano mayor. Aceleró el paso para caminar hombro con él. Te dije que no trajeras gente de vuelta de repente. No me escuchaste. Roy permaneció en silencio. Y Yumi le miró. Ahora sí hay conflicto interno.
Te lo has buscado tú solo. Roy no le miró, como si no lo hubiera oído. Y Yumi. Padre dijo que los asesinos deben actuar solos. Una persona más significa un riesgo extra. Esta situación es tu responsabilidad. Tap subió al último escalón de piedra. El antiguo castillo de la familia Soldic, heredado durante cientos de años, apareció ante ellos. Roy finalmente se detuvo. Tuvo tiempo de girar la cabeza y mirar a Iyumi. Señaló el gran sauce del jardín y dijo con calma: dos opciones. Cuélgate ahí arriba, o... El chico golpeó suavemente su bastón y espada en el suelo, un movimiento que pareció golpear el corazón de Iyumi. Entrecerró los ojos. Te cuelgaré ahí arriba. Iyumi. ... Él tensó el cuello, fulminando a Roy con la mirada. Se miraron un momento antes de que Iyumi levantara la pierna y caminara hacia el sauce. Pasó a Luke, pasó a Kikyo, superó a Silva, pasó, Miyuki, que yacía en el suelo, boca arriba, recuperándose de una descarga eléctrica. Iyumi le pateó, saltó al árbol, enganchó el pie en una rama y se colgó boca abajo. El joven mayordomo que le daba un masaje a Miyuki gritó en pánico: «Joven maestro Miyuki». El jardín silencioso se sumió inmediatamente en el caos. Luke enterró la cabeza, jugando al avestruz. Kikyo acarició su vientre, sus ojos solo mirando al niño que llevaba dentro, como si no se hubiera dado cuenta. Solo Silva miraba a Roy desde el otro lado del caos. Padre e hijo se miraron en silencio durante un momento y luego se alejaron. Mañana a las 8 de la mañana. Te estaré esperando en el salón de entrenamiento. Silva dijo esto mientras apoyaba a Kikyo en su paseo. Roy estaba inexpresivo y no dijo nada, caminando directamente hacia su dormitorio. Entró por la puerta principal, dobló la esquina y salió al largo pasillo. Sus pasos se detuvieron. Alzó la vista y vio una figura marchita y delgada sentada tranquilamente junto a la ventana, disfrutando del sol. El chico respiró hondo, aceleró el paso y se acercó, saludándole respetuosamente: «Biabuelo». ¿Has vuelto? He vuelto. Muéstrame la mano. Roy le tendió obedientemente el dorso de la mano. La maldición, contando su esperanza de vida segundo a segundo, apareció, solo para ser agarrada instantáneamente por Maya. Entonces, aturdido, Roy pareció ver a un gigante envuelto en rayos negros, sosteniendo un martillo meteorito, con botas para pisar nubes, con la cara verde y colmillos. Con cada respiración, inhalaba y exhalaba nubes. Apuntó a la maldición y, empuñando rayos sin límites, bajó el martillo. Aplastar. Clan. El mundo se desmoronó. Roy sintió que el mundo giraba. Cuando volvió en sí, miró a Mara. El anciano le sujetaba la mano, frunciendo el ceño ante la marca que seguía contando atrás, perdido en sus pensamientos. ¿Tienes miedo? Tras un largo rato, el anciano preguntó débilmente. Roy respondió honestamente: sí. Era como tener una bomba de relojería en la cabeza, sabiendo que definitivamente explotaría. Cuanto más se acercaba, más miedo sentía. Pero la alegría compartida se duplica. El chico sonrió, aliviado. Tengo miedo, así que eso también debería tener miedo. Si no, no tendría miedo por nada. Roy miró a Ma con facilidad. No te rías, bisabuelo, pero creo que su mayor error fue no matarme al instante. Y yo, no le daré absolutamente ningún tiempo ni oportunidad. Si puedo matarlo de una sola puñalada, lo apuñalaré 100 veces, 1000 veces, 10.000 veces, hasta que, lo he picado en carne picada. Para entonces, probablemente tendrá miedo. Ma escuchó en silencio, pero sorprendentemente, no refutó a Roy. Soltó su mano, miró la luz brillante del sol fuera de la ventana y dijo en voz baja: tu abuelo dijo que tienes un gran corazón, que si fueras un cazador, serías un cazador matadores de dioses. Este viejo piensa, ese título no está mal. Entrecerró los ojos y se burló. ¿Qué? Está permitido acosar a mi nieto, pero mi nieto no puede cortarle la cabeza. No existe esa lógica. ¿Eso significa que el bisabuelo acepta dejarme ir al continente oscuro? ¿Cuándo acepté? Ma se giró y le lanzó una mirada fulminante. Si te atreves a irte, este viejo primero subirá y le romperá las piernas, luego volverá y te romperá las tuyas. Roy. Por un momento, no supo qué decir. Se encogió de hombros y miró por la ventana. El hombre apoyaba a Kikyo en su paseo, mirando de vez en cuando hacia aquí. Roy soltó una risa autocrítica. Quizá no hace falta que el bisabuelo actúe. No culpes a tu padre. Es solo un bloque de madera. Incluso cuando te pega, es por amor. Ma entrelazó las manos detrás de la espalda y se balanceó ligeramente.
En aquel entonces, fui mucho más duro cuando le pegué a tu abuelo Sig, eso era cierto. Casi mató a golpes a Sig bajo ese árbol. Golpear es cariño, regañar es amor. Nuestra familia no juega a esos juegos civilizados. Es más sencillo usar los puños. Como Iyumi clavándole una aguja en la cabeza a Killua, y Miyuki colgándolo para que lo azoten. La viga superior no es recta, así que la inferior está torcida. El estilo familiar es así. Tienes que mirar la raíz. Roy miró a Ma sin palabras y dijo en tono de broma. La lección del bisabuelo es correcta. En realidad, yo también quiero a padre. Ya que lo has dicho, mañana le mataré a golpes. Ma miró de reojo, sin creerle. ¿Puedes vencerle? Roy puso la mano sobre su bastón y dijo con sinceridad. No puedo, pero, el chico entrecerró los ojos. Si cree que puede tumbarme con solo 3 látigos como la última vez, no será tan fácil. Gao. El cuervo dorado extendió las alas, animando a Roy. Ma finalmente pareció notarlo y sonrió levemente. Giró la cabeza hacia Silva. ¿Has oído eso? Mañana, azotadle fuerte. La voz del anciano no era fuerte, pero impregnada de nen, viajaba lejos. La mirada tranquila de Silva se posó en Roy, y asintió en silencio. Roy. ... Se dio la vuelta y se marchó, desapareciendo al instante. Jo jo jo, una vieja risa resonó débilmente, con un rastro de alivio y seguridad. En ese momento, la luz del sol iluminó al chico, delineando su figura en un halo de luz. Roy, fingiendo enfado, volvió a su dormitorio en unos cuantos pasos largos. Lanzó su espada bastón, y cayó perfectamente sobre el soporte de espadas, justo al lado de Yukibashiri. Sin quitarse la ropa, se dejó caer sobre la gran y suave cama. Su mente se relajó y materializó la inteligencia proporcionada por Ubuyashiki Kagaya para examinarla. Buscó algunos demonios, su mirada se detuvo en uno en particular. Planeaba echarse una siesta antes de comer para recuperarse del cansancio del viaje y. Mientras tanto, reunir otra oleada de energía vital antes de las 8 de la mañana. SSS, ya, pronto se oyeron ronquidos débiles. Roy cerró los ojos, cubriéndose la cara con el pergamino, y cayó en un sueño profundo. Pronto, atravesó el colorido pasaje onírico, llegó al familiar mar de la cognición y, sin detenerse, empujó la puerta del cazador de demonios y entró. Notificación. Energía vital más 3, más 4, más 2, más 5, 1, 2, 3, 4. Con inteligencia en mano, junto con Usaren para capturar la ubicación de los demonios. Pasaron 2 noches. Roy mató fácilmente a 4 demonios. Aprovechando el poco tiempo que le quedaba, llegó a un pueblo a unos 50 li al noroeste de la montaña Saheri, el lugar donde el primer demonio que Tanjiro encontró tras la selección final, el demonio clon, estaba causando estragos. El demonio clon, también conocido como el demonio del pantano, podía teletransportarse a través de pantanos para capturar niñas y comer. Al luchar, se dividía en 3 para luchar juntos. Este fue precisamente el objetivo más cuidado de Roy en este viaje. Clones más Space Swamp, con el demonio de la mano habiendo soltado regeneración de brazos antes, Roy caminaba solo en plena noche por las calles vacías del pueblo. En un momento dado, se detuvo, oliendo un nauseabundo hedor a demonio. Capítulo 150. Encuentro predestinado con Musan X. El jefe Escoria invoca las lunas superiores. ¿Qué es un demonio? En opinión de Roy, Demons no había escapado al concepto de humano. Eran una amalgama de todas las emociones humanas oscuras, brutalidad, crueldad, locura, y así sucesivamente amplificadas por la sangre de Musan, al igual que el Nen post-mortem nace de la obsesión y el resentimiento. Porque no pudieron conseguir algo en vida, intentaron desesperadamente compensar después de convertirse en demonio. Sus fosas nasales se dilataron, olfateando instantáneamente el aroma del demonio clon. Roy activó y fijó instantáneamente la posición del demonio clon, escuchando su voz interior y su pasado al mismo tiempo. Era tal y como le había dicho a Tanjiro en la historia original, las mujeres deben ser comidas mientras son jóvenes. Si envejecen, se vuelven feos y saben mal. Roy captó con agudeza el profundo autodesprecio oculto en lo más profundo del corazón del demonio clon. Como era pobre, viejo, feo y cobarde, nunca se había casado en toda su vida, ni siquiera había cogido la mano de una mujer. Solo podía espiar en secreto o incluso acechar a chicas jóvenes, para aliviar su presión interior. Vivir como un cadáver andante era peor que muerte. Respiración del sol, segunda forma. Cielo azul despejado, la espada salió de su vaina, se volvió roja y las llamas se encendieron espontáneamente, una hoja de luz envuelta en fuego feroz brilló.
De repente apareció un pantano embarrado en la pared del callejón. Gorgoteo, dos cabezas de demonio rodaron hacia afuera, y un demonio clon con dos cuernos en la cabeza cayó al suelo. Roy no tenía prisa. Apuntó su espada hacia abajo y la clavó en la boca del demonio. En un momento dado, su mirada se congeló. A través de los ojos escarlata del demonio clon, vio otro par de ojos. El dueño de esos ojos tenía pupilas rojo sangre y vestía como un joven amo, vestido con un pequeño traje con tirantes y un par de zapatos de cuero brillantes. Sostenía un libro, buscando información en un estudio elegante y lujoso, con algunas criadas cerca. Musan. Una espada carmesí, esos pendientes a Nafuda, los dos se miraron a través de las pupilas del demonio clon, ambos atónitos. Roy reaccionó primero. Sus pupilas negras como tinta zumbaban y encendecían en 2 soles, atravesando directamente las pupilas del demonio clon para fulminar con furia lo que había dentro. Lo primero que vio Musan fueron 2 soles. Golpe, 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 retrocedió varios pasos tambaleándose, el libro que tenía en las manos volando de su mano aterrorizado. Pillado desprevenido, cayó al suelo. El sol, respiración del sol, ese espadachín, es un sucesor de Yoriichi Tsujikuni. Explosión. La sangre Musan dentro del demonio clon explotó. El demonio clon estalló como una sandía golpeada por un martillo. La débil conexión establecida con Musan a través de la sangre demoníaca se había cortado por completo. Una notificación de panel, energía vital más 10, enciclopedia de monstruos ha sido actualizada. Demonio clon. Monstruo clase D. Constitución. 103, nota. Humano promedio es 1 arte demoníaco de sangre innato. Espacio del pantano, nota. Una habilidad espacial. Usando al demonio clon como epicentro, se puede abrir un pantano en cualquier superficie sólida como una pared o suelo, en un radio de 10 metros, permitiendo que la emersión de él logre un salto espacial, ahora extraído, parte demonio de sangre innato. Clon, nota. Un clon físico. Requiere un cadáver como medium. Al infundir sangre demoníaca, el cadáver se remodela, ahora extraído, wash, ojo de la ilusión rompiéndose extinguido. Roy enfundó su espada. Huyó bastante rápido. Mientras sus pensamientos giraban, recibió 2 corrientes de información del panel. Apareció un pantano a sus pies y se hundió inmediatamente en el suelo. Cuando reapareció, estaba a 10 metros, asomando la cabeza por la esquina de una pared, así, a veces hundiéndose, a veces emergiendo, usaba el pantano para desplazarse por las calles y callejones, familiarizándose en silencio con Swamp Space. Un momento después, salió del mundo de los cazadores de demonios y regresó al mundo de los cazadores. Joven amo. Joven amo. ¿Qué pasa? Tokio. Dentro de cierta mansión lujosa. Al ver caer a su joven amo, las doncellas se alargaron para ayudarle. Sus brazos estaban extendidos, pero sus cabezas desaparecían. Musan, disfrazado de niño, golpeó y mató a las criadas, una a una. Se sentó despeinado en el suelo, agarrándose el pecho y jadeando, habían pasado cientos de años. Desde la muerte de ese espadachín con la marca de fuego en la frente, nunca había vuelto a sentir ese miedo así. Esos pendientes a Nafuda, esa espada carmesí envuelta en llamas rugientes, esas pupilas del gran sol que le clavaron directamente en el corazón, en un instante, lo arrastraron de vuelta al bosque de bambú, donde se encontró por primera vez con Yoriichi Tsujikuni. Esa noche, el bosque de bambú susurraba con el viento. Se había burlado de él como un simple espadachín. Había sido hecho añicos en más de 1800 pedazos. Él había dicho, ya no me interesan los espadachines que usan estilos de respiración. Él preguntó, ¿por qué te quitas la vida? Musan no se atrevía a olvidar, si era la marca, o la espada carmesí, incluso los pendientes que Yoriichi Tsujikuni llevó, habían pasado cientos de años, pero aún así no se atrevía a olvidar. Nakime, convoca una reunión de la luna superior. Quiero, ese espadachín, muerto. Las venas se abultaron alrededor de las salvajes pupilas rojo sangre del chico. Trepó desde el charco de sangre y suciedad, diciendo precisamente eso. Esa noche, el cielo estaba turbulento, muy diferente a cualquier noche común. Había demonios devorando personas, el cuerpo de cazadores de demonios cazándolos, luna superior e inferior reunidas de diferentes rincones en un solo lugar, y Ubuyashiki Kagaya escuchando a Gyomeji Mejima cantar sutras, sosteniendo un calentador de manos y envuelto en una capa, mirando las estrellas. Todos, cada demonio, mostraban sus propios colores. Solamente, el que agitaba la situación, como siempre, seguía el tintineo del reloj de pie en la esquina. A las 4:30 de la mañana.
Pasó por el túnel de los sueños, salió del mundo de los cazadores de demonios y regresó al mundo de los cazadores. Abrió los ojos justo a tiempo. A esta hora, Roy miró por la ventana la oscuridad previa al amanecer. No se levantó de la cama. En cambio, aún sobre el colchón blando, invocó un trozo de pantano y se hundió de inmediato. Cuando volvió a aparecer, salió del antiguo pasillo de piedra frente a su puerta. Espacio del pantano ignoraba el terreno, permitiendo el libre viaje en un radio de 10 metros. Parecía, incluso más útil de lo que Roy había imaginado. La comisura de la boca del chico se alzó ligeramente. Hizo algunos estiramientos sencillos y comenzó su carrera matutina alrededor de la montaña Kukuro. Pasó por el largo pasillo, dobló la esquina y corrió bajo las estrellas, bajando desde la puerta principal del castillo. Después de irse, en una habitación oscura, cierto anciano escuchaba dibujos animados, con una manta sobre las piernas, meciéndose en la silla. Sus ojos cerrados se abrieron lentamente una grieta, y sonrió fríamente a un rincón oscuro. La técnica de ocultamiento de cierto mocoso es mucho mejor que la de cierto abuelo. La oscuridad se agitó, apareció una cabeza de cabello blanco llamativo, y Seno salió con las manos detrás de la espalda. Llamó respetuosamente. Abuelo. Ma cerró los ojos, sin molestarse siquiera en mirarle, solo burlándose con desprecio. Oh, ¿no es este Seno, Isaac? ¿Por fin estás dispuesto a volver de la casa de tu padre Netero? Seno.